¿El ingeniero Roberto Musso falleció? ¿Murió? No. No. ¿Te cuento cómo fue la transformación rápida, sí? Sí, claro. Gráfica. Mi pasaporte hasta hace unos cuantos años decía, ¿viste cuando dice profesión? Sí, ingeniero. Porque Ajá. viajaba muy pocas veces como músico. Ujú, En un momento te dejaban poner 2 profesiones. Entonces decía ingeniero / músico. ujú. Desde hace 15 años cambió a músico. ¿Solo músico? Bueno, se puede dar el camino inverso, ¿no? También. Más adelante, Sí. pero bueno. Ahora, Pero dos no- profesiones que están en las antípodas, porque el artista aflora su sensibilidad y el ingeniero siempre se dice que es muy cuadrado, que no... Ya estoy en desacuerdo contigo desde la primera frase que Por que eso te dijiste. lo pregunto. Totalmente. Claro, Yo siempre quiero una lanza por la sensibilidad del ingeniero. muy ¿Vos bien. sabés? Sí. Ese pasaje mío por la Facultad de Ingeniería de la UDELAR me enseñó a valorar la sensibilidad del ingeniero. Que yo siempre digo que aparte, pues generalmente somos los ingenieros muy amantes de las matemáticas, ¿no? Que es, Sí, pero siempre se dice que son bichos raros, ¿no? Sí, no, obviamente. Estamos de acuerdo. Obviamente. Ahí no miento. No, para nada. Muy estructurados, Claro. muy rigurosos, Sí. serios, pero que en el fondo esconden, yo creo que esa ida por los números es paralela y similar al escritor o al filósofo o al que se quiere ir por el camino de las letras, digamos. Ujú. Te zambullís en el camino de los números, que es algo espejado, ¿viste? Borges, que es un escritor que me encanta, lo manejó perfectamente eso, ¿no? Y para la gente que de repente quiere escapar un poco del mundo en sí, de la realidad, yo creo que el escape hacia el cálculo infinitesimal o el estudio de los límites, ¿viste? Y todo eso es muy similar a las letras, ¿no? O sea que yo veo que hay muchos puntos en común ahí. Estamos con Roberto Musso, que hace 41 años que está al frente del Cuarteto de Nos, pero ¿cuánto hace que estás con el título de ingeniero en la pared? ¿Lo tenés colgado? Lo tengo adentro de un cajón, ¿vos sabés? Sí, pero no, porque ¿El título, el sí, diploma? colgado en un... No lo tengo en realidad. Tenés razón, podría. Pero tenés sí los discos de oro. Sí, sí. Ahí hay algo que Y los tendríamos Grammy. que analizar. Es verdad, tenés razón. Ujú. Podríamos... Bueno, voy a buscarlo Sacame, ese por- te voy a pedir un favor. ¿Me sacás cuando llegues a tu casa el diploma, lo colgás y lo subís a las redes? Dale. Hacemos eso. Hacemos eso, ya. Al con lado otra de presión. todos los premios. Perfecto. Porque vos te sentís tan ingeniero como músico. Totalmente. Ajá. Entonces, Viste que yo te contaba, hay una canción del cuarteto, El Contrapunto para Humano y Computadora. Sí. Yo hacía muchos años que tenía ganas de hacer una canción en la cual colidaran mis dos mundos, ¿viste? Ujú. El Roberto ingeniero y el Roberto músico. Me estaba como dando vueltas en la cabeza, como todas las canciones, que siempre estoy buscando el concepto antes que ponerme a escribir propiamente dicho. Sí. Y no le buscaba la vuelta, no encontraba la vuelta. Y un día llego a casa, ¿viste? Mi hija tendría 6, 7 años, ponerla ahí era chiquita, Ujú. y estaba con el celular de mi esposa. Y la veo peleándose con Siri, ¿viste? Sí, sí. Antes de la IA estamos hablando, Antes ¿no? de la inteligencia artificial. Exacto. Siri decía, Siri. Siri, sos una boba, ¿por qué me decís fea? Y no sé cuánto, y no sé qué. Y le digo, acá está la canción. ¿Viste? Claro. Y dije, es esta la canción. No con un celular, entonces se me ocurrió hacerla como esas mezclas que hacemos muchas veces nosotros de estilos, ¿viste? Que está hecho como payada. Sí. La canción escrita con décimas. La estamos escuchando. Esa, exactamente. Se muestra tan ufano. Y la computadora es una voz de nada, X de Google. Y en el video y en el vivo la hago con una computadora de mi época, ¿viste? Con las letras verdes, sin la ñ, todo eso como muy Que retro. también es mi época. Bueno, exactamente. La pantalla negra con letras verdes que aparecían. Sin la ñ, ¿no? Sobre Sí. todo eso. Ajá. Entonces la compu se está ufanando de que nos estamos deshumanizando los humanos y yo que estoy hablando de que se está demasiado humanizando la computadora. Entonces ahí está todo la pelea como una riña de gallos muy moderna ¿Te del hip hop. anticipaste a lo que está sucediendo hoy? Y vos sabés que ya estaba, ¿no? Los albores de la Sí. inteligencia artificial, pero hoy como que tuvo una relectura, me parece, ¿no? ¿En qué año entraste a la Facultad de Ingeniería? Y en el 83, por ahí, Ujú. me recibí. Cuando terminaba la dictadura. Sí. ¿Cómo era ir a estudiar a la Facultad de Ingeniería en plena dictadura? ¿Te acordás? Y a mí me valió un mundo que no conocía tanto. Nosotros, o sea, la familia, nosotros vivíamos cerca del Elbio Fernández, ¿viste? Ahí en la calle Maldonado, la casa Sí. familiar. Ajá. Y como mis padres se habían ido y nos quedaba cerca, también fuimos yo hice desde primero, desde jardinera hasta sexto bachillerato de ingeniería en el Elbio.
Ujú. Bueno, de hecho ahí conocí a Santi Tabela, ¿viste? Y fueron los albores del cuarteto, ¿no? Y esa burbuja un poco que era esa educación privada, digamos, de aquellos momentos, para mí fue conocer gente de todos lados, porque en la facultad, obviamente que no había facultad privada todavía, ¿no? Ujú. Universidad privada ahí. Sobre todo esa parte, además de la académica, digamos, lo que me dio como ser humano, ¿viste? Y conocer gente que quizás no hubiera conocido de otra forma. Sí, sí, de otros fue impresionante. estratos sociales, Totalmente. de otras culturas o con otros gustos. Totalmente. Y de hecho te digo, es el grupo de amigos fuera de la música que tengo todavía. ¿Sí? Y ¿Todavía? sí, nos juntamos por lo menos una vez por año a comer asado, ¿viste? Y esos que también se recibieron, esos ingenieros, algunos dejaron la facultad por el camino, no, ¿o no? No, los que ¿No? estamos somos todos ingenieros. Todos ingenieros. Y exitosos aparte, cada uno en su área. Sí. Muchos están buscando ahora, ¿viste? También su parte conectada más a lo artístico. Viste que te llega un momento también Sí. esa, ¿no? En cualquier profesión, te clic. digo, ¿no? Sí, sí. Sí, nada, aportaste muchísimo capaz a la sociedad como tu profesión y todo eso, y querés buscar una parte que te llene también íntegramente. Entonces siempre tenemos charlas ahí filosóficas. al respecto. ¿Celebraste más el diploma cuando te recibiste y diste el último examen o el disco triple platino? El diploma yo creo que lo disfrutó muchísimo mi papá, vos sabés. Porque tu papá era arquitecto. Era arquitecto, sí. Ajá. Y yo, ¿viste? Cuando decís la cara de satisfacción de un padre, ¿viste? Cuando decís con el título era increíble, la verdad. Aparte me costó mucho. ¿Te también. emociona? Me emociona, sí. No, me acordé, ¿viste? Fue un momento que recuerdo con mucho cariño, la verdad. Sí. Qué lindo verte emocionado. Sí, soy muy emocionado. Ujú. La verdad, en muchos aspectos hay de eso. Es que quizás también tu papá debe haber tenido una cuota importante para que vos termines la carrera. Totalmente. Digo, mi papá ya falleció hace un montón Sí. de años, ¿viste? Claro. Y aparte me costó mucho, ¿viste? Me costó, como ese cambio también, aparte de la entrada a la universidad. Ya te digo, las clases de matemática de primero de facultad de ingeniería eran muchísimo más complicadas que la de sexto Ujú. de liceo, ¿viste? Claro, sí, Entonces sí. como que fue una carrera que yo creo que no sé si pensaba que la iba a terminar algún día. Tus ¿no? padres te decían, está bien si te gusta la música, pero estudiá para poder ser alguien en la vida, porque de la música no ibas a poder vivir. Pareces la misma. Ese discurso tal cual, ¿viste? Pero... ¿Sabes por qué te lo digo? ¿Por qué? Cambiá la palabra música por radio. A mí me dijeron lo mismo. Bueno. Ujú. ¿Y qué decías vos? Yo seguí con la radio. Claro, yo seguí con las dos cosas. Claro. Porque claro, ahí nos daban en realidad tanto los padres nuestros como los padres de Santi Tabela también, Ujú. nos ofrecían, o sea, nos pagaban la clase de guitarra, nos daban el living de la casa, de ambas casas para ensayar, Sí. nos compraban más o menos instrumentos que estaban al alcance de sus economías, digamos. Pero siempre con ese objetivo, ¿no? Che, Robertito, seguí estudiando igual la carrera porque acá de música no vive nadie, ¿no? Ujú. Y Algo de razón tenía. Claro, sí. Nadie hasta que apareció el cuarteto y otras bandas más también. Pero tu hermano se recibió de arquitecto. No, Ricky no. ¿No se recibió? Ricky estudió un par de años de arquitectura Ujú. y después se especializó más él. Siempre fue muy como, viste, tomar autoclases, digamos, Sí. de la parte de sonido, viste, de Ujú. electrónica, todo eso. Muy inteligente Ricky en todo eso. ¿Y tu hermana a qué se dedica? Marcela es administrativa. Ujú. Funcionaria administrativa. Ujú. No tiene nada que ver con el arte. Nada que ver con el arte. Ajá. Pero una divina igual, ¿no? Obviamente. Una divina igual. Igual. Igual, como diciendo, bueno, está bien. La queremos igual. Totalmente, Mm. Marce. ¿Es cierto que sos un bocho en matemáticas? No. Pero te encanta la matemática. Me gusta, me costó siempre mucho. Bueno, mirá, ayer justo mi hija tenía una prueba, está en segundo liceo ahora. Sí. Estaba con una prueba de geometría. Ajá. Estuvimos toda la tarde estudiando motesia, rotación, traslación. Viste que a veces te has olvidado de cómo eran los métodos, todo Sí, eso, pero lo ajá. disfruto un montón, ¿viste? Ujú. Pero fue más de... Es muy raro que alguien disfrute las matemáticas. No, No. porque es raro decir. Al Bueno, que le gusta, ¿no? Porque a todos nos costó en nuestra adolescencia. Bueno, yo siempre ¿Tiene le digo... que ver con el profesor? Sí, bueno, me sacaste otra vez la palabra de la boca. Claro. Yo le digo, viste, también a Fede siempre eso, ¿no? Que depende muchísimo el profesor y a qué altura de tu vida te tocó un profesor bueno, viste, Ujú. porque capaz que ya es demasiado tarde. Cuando Ujú. te tocó un buen profesor de matemáticas, sobre todo, que es una materia que si no la...
le agarraste el amor o el cariño o el respeto ya en fin de la escuela, primero del liceo, después es muy difícil, viste, que te enganches, ¿no? Y aprendés, o mejor dicho, ayudás a tu hija Sí. a aprender matemáticas. Sí, sí, sí. Y eso me encanta, ¿no? ¿Y te resulta fácil? No, más o menos, pues digo, siempre fui como más constante Sí. que súper inteligente, súper bocho, a eso voy. ¿No? Como que soy muy de querer estudiar las cosas a fondo y capaz que esa constancia, ¿viste? Y esa rutina me lleva a suplir un poco quizás la super lucidez, digamos, de la parte matemática, ¿no? Pero me encanta, obviamente, estar con ella o que me muestre los cuadernos, ¿viste? De matemática y eso, perfecto, me encanta. Bien, todos conocen la beta musical de Roberto Musso. Ahora también sabemos que sos ingeniero. Algunos no lo sabían, por Ajá. eso lo digo. Tengo algunas cosas muy rápidas para proponerte desde el punto de vista matemático. A ver si realmente sos bueno. No me- Empecemos por una fácil. Ana tiene 8 manzanas y quiere repartirlas entre 4 amigos por igual. ¿Cuántas recibe cada amigo? 2. Correcto. Pasé. Es un simple acertijo. Totalmente. Te estás poniendo nervioso. Sí. Está sudando las manos ya. Pensá un número, cualquiera, sumale 5 y obtenés 12. ¿Cuál era el número? Me perdí en la... Sumale 5, 7. ¡Correcto! ¡Muy bien! Robertito en segunda escuela también. Muy bien, muy bien. Vamos con este. Un número más 4 es igual a 3 veces el mismo número menos 2. ¿Cuál es el número? Bueno, yo tengo que escribirlo. Ok, perfecto. Acá tenés. Acá tenés. Un número. Un número más 4 Sí. es igual Sí. a 3 veces Sí. el mismo número menos 2. El mismo número menos 2. Sí, ¿cuál es? Entonces te queda... Me encanta ver esto. Roberto Musso, ingeniero. Por primera vez. Sí, igual. 2, X vale 1. ¿Está bien? No. Ay, le erré. Un número más 4 Sí. es igual a 3 veces Sí. el mismo número menos 2. Bien. ¿Cuál es el número? Ah, pará que me equivoqué acá. Ah, en el segundo. ok, sí. 4 igual 3X menos 2. 2X, está bien. Es igual 3. ¡Correcto! Perdón. Me había equivocado. Esto es maravilloso. Bueno, Esto es genial. lástima que no puedes editar, ¿no? ¿No pensaste poner una academia? de No. Claro, poner una academia. ¿Vos te imaginás Roberto Musso, profesor de matemáticas? Para los exámenes. Bueno, no te voy a hacer más, Bien, bueno, más da. cuenta. Ya pasó las 3, maravilloso. Vos sabés que tengo un sueño recurrente. ¿Cuál es Vos el, tendrás también, me imagino. ¿cuál es el recurrente. sueño recurrente? Que tengo que dar el examen de análisis matemático 2. Sí. Es de segundo año de Facultad de Ingeniería, que es el más difícil de matemática de Ajá, todos. sí. Y que sueño que lo tengo que volver a dar. ¿Viste? ¿Viste cuando vas en el sueño? Dices, yo no había salvado ya este examen. Ujú. Y una pesadilla que te levantas ahí sudando diciendo, qué suerte que era un ¿Hay sueño. alguna canción que hable de los sueños en el Cuarteto de Nos? De los sueños. Es un buen tema para... Es un buen tema, sí. Ujú, No específicamente, ¿vos sabés? ujú. Se podría. Yo creo que algunas frases hay. Porque, Eso ¿viste? es. En la canción del cuarto de Nico. Sí, claro, que Me estamos acordando de hablando eso. del último disco, Del que último es disco. Puertas. Ahí va. El disco número 20. Y ya le perdí la cuenta también. ¿Querés Ya que no- haga la fórmula? A ver cuando... Ahí está. En el cuarto de Nico es una Sí. canción que habla de un tal Nico, que me gustó siempre, ¿viste? Cuando tengo la idea de la canción, me encanta también atacar quién es el personaje que la canta, ¿no? Muchas veces Ajá. tengo el concepto y Sí. quiero saber, bueno, quién es la persona que la canta, y siempre lo tomo como experimento. La canto en primera persona, le pongo un nombre, es un relator, tipo un juglar que la canta. Los nombres los elegís al azar. Sí, muchas veces tienen que ver. Tenemos Damián, tenemos Nico, Sí. Hernández. Nico Hernández, hay un montón Bueno, de esos, ¿eh?
Ujú, Calma claro. Vladimir. Sí, claro. Está Roberto, en una Ujú. canción. Sí. Y en esta del cuarto de Nico se me ocurrió hacer una canción que en realidad los que hablaran fueran los objetos de un cuarto, ¿viste? Que la canción de ese tal Nico no aparece nunca. Un Toy Story musical. Exactamente, ahí va. Entonces te va contando lo que hay en el cuarto de Nico, ¿viste? El peluche que le regaló Ana, Sí. unas flores. Todos temas que están medio relacionados con algo de insomnio, o hay algo que no está en su lugar, ¿viste? En la canción, ¿no? Ajá. Como esa especie de escena policíaca que decís, acá hay algo raro, pero no me di cuenta qué es, ¿no? Nico nunca aparece, entonces quedó ese acertijo de que, bueno, ¿qué pasó con Nico, digamos, ¿no? Ajá. Y ahí dice, hay respuestas que traen los sueños y otras que más vale no preguntar, ¿no? Es un poco... Ahí por eso ahí están los sueños metidos. Ahí. Sus dibujos son oníricos. ¿Qué tenía tu cuarto de similar al cuarto de Nico? ¿Te acordás de tu cuarto de Déjame niño? pensar. Lo que pasa es que mi cuarto de niño era siempre compartido con Ricky y con mi hermana. con Ah, Marce. ¿los tres Los dormían tres, en el sí, mismo cuarto? Sí, después Ah. nos mudamos un poco los dos varones, Sí. pero no, nunca fue un cuarto. Nunca fue un cuarto. Personal, digamos. Sí. Sí. Si pudieras volver un día a tu infancia, ¿a qué día volverías? De mi infancia. Nada, tengo lindísimos recuerdos, sobre todo, ¿sabes qué? De las vacaciones, entre comillas, de la escuela. Nosotros vivíamos en el centro de Montevideo, como te decía, ahí Sí. cerca del barrio Palermo. Y terminaba las 3 y me iba a la casa de mis abuelos en Malvin, ¿viste? Antes como desde que que vacacionábamos Sí. en Malvin, en Punta Gorda o en Carrasco. Para mí sí. Malvin era Claro. donde tenía mis amigos, aparte me encantaba jugar al fútbol, siempre me encantó Sí. jugar al fútbol siempre. Ajá. Y ahí en la calle céntrica no podía, entonces me iba para Malvin y jugábamos siempre en la calle hasta la noche, ¿viste? Entonces son recuerdos muy, muy lindos ahí. Te hablo de 6, 7 años, ¿no? De edad. Hablando de fútbol, ¿sos socio de...? De un cuadro que está desaparecido. Oh, lamento haber traído esto. Sí. Bueno, ¿Querés que me emocione de vuelta? Claro. ¡Ya lo lograste otra vez! Claro. ¿Qué pasó con el tanque? Ah, por favor. Tenés el ay Dios mío ahí, ¿no? Ah. Tal cual. El tanque desapareció por deudas económicas, Oh. digamos, no por temas deportivos, ¿no? Ajá. O sea, yo siempre digo que, por ejemplo, Fede, mi hija, lo conoció al tanque siempre en la primera A. Ujú. Porque cuando nació en 2011 estaba el tanque en la A, al otro año subió. Y no está jugando más. ¿Viste? Ahora siempre están en... ¿Cómo podemos hacer en para vilo. reflotar al tanque No sé. sí? No me hice socio por esnovismo, te digo, ¿eh? No. Hablando de mi papá fue fundador junto con... ¿Fue fundador del Sí, tanque tu sí, papá? Sí, junto con Pocho ¿Del Rodríguez. tanque o del tanque sí? Del tanque solo, Claro. porque primero era el tanque. Sí, después se asoció con un cuadro de básquetbol. Eso ya con fue Sisley. exactamente, que Sí. coincidían los colores, ¿viste? El Sí. verde y negro. Pero eso ya fue en el 81 eso. Ajá. El tanque creo que es del 57, 58 por ahí. Más atrás. Ujú. Pero bueno, soy simpatizante nacional también, ¿no? Eso Bien, se sabe, perfecto. Se sabe también. Que no va a desaparecer y aparte es el decano No, del fútbol creo- uruguayo. No quiero entrar en polémica. No, está bien. Roberto Musso, estás por cumplir en pocos días. When I'm 64. When I'm 64. Claro. Entendemos, ¿no? Es así. Es así. Cuando me di cuenta que ibas a cumplir 64, se me vino este tema a la cabeza y dije, McCartney hizo, los Beatles hicieron un tema que es este, ¿no? Sí. Cuando tengas 64 años. ¿Vos te imaginabas de niño? ¿Qué era lo que querías ser de niño? No tenía muy claro hasta Sí. que un día... mirá, yo creo que fue el cumpleaños mío de 10 años o de 11, Sí. que te cuento un poco, te pongo en el ambiente ahí. La banda musical, digamos, de mi casa era mi papá, que le gustaba muchísimo el tango. Ajá. Viste, escuchaba Radio Clarín, todo Sí, eso. en las horas pares. Exactamente. Mi mamá era más de música más melódica, ¿viste? Le gustaba la Camilo música- Sesto. Camilo Sesto, pero Ah. se iba también hasta Serrat. Ajá. Le gustaba Citarrosa, por ejemplo. Bien. Pero como más de música de sentimiento. El rock no estaba ni por asomo, Y ¿no? la música en inglés tampoco. Tampoco. Ajá. Y viste que no había YouTube. O sea, estamos Sí. hablando de si no Ajá. lo encontrabas por algún amigo de la escuela o por Sí. la radio te lo pasaban, no lo encontrabas. Y un día cae mi tía abuela, Esmeralda,
Ujú. hoy de 103 años. ¿Vive? Todavía vive 103 muy bien, años. está divina y festejamos el cumpleaños hace poco, 103. ¡Qué toda la familia. fenómeno! Y cae la abuela Esmeralda, te abuela Esmeralda, con un disco de los Beatles. ¿De regalo para tu cumpleaños? ¿Qué te parece? Ajis. Y con Ricky, nosotros no lo conocíamos. Ahí ya se habían separado los Beatles, no hacía mucho en realidad, ¿no? Bien. Y no me acuerdo si era ¿Te acuerdas que había unas recopilaciones que era el álbum rojo? El azul y el rojo, sí. Claro, que eran hit tras hit, Sí, digamos, claro, no sé. uno tras otro. Te Ay, voló la cabeza. No, voló la cabeza. Y estoy con Ricky y decimos, esto... Yo quiero hacer esto, cuando sea grande, ¿no? Y ahí nos metimos de lleno a la historia musical bitlera, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, Sí. le pedíamos a nuestros padres, ¿viste? Yo creo que no era tan barato tampoco comprar un disco en aquel momento. No, Siempre no era barato, no. ¿verdad? No. Era un esfuerzo Era. para Total. una familia trabajadora de nivel socioeconómico medio. Totalmente. Porque yo no me acuerdo de haberle pedido, bueno, tomá, cómprense este disco, pero Sí. no cómprense toda la discografía. Entonces íbamos, lo gastábamos, ¿viste? El disco de los Beatles. Y nos gustó con Ricky ir paso año por año, como recorriendo la carrera cronológica, Sí. ya con los Beatles sin existir, digamos, ¿no? Ujú. Y ahí fue que decidimos empezar a... te hablo en plural porque fue algo con Ricky, que es 3 años más chico que yo, digamos, ¿no? Sí. Empezamos a aprenderla, a tocar Siempre la fueron guitarra. muy compinches, Sí, ¿no? sí. Ajá. Ricky aprendía batería aparte ahí, tocaba batería y yo aprendía la guitarra. Ajá. Yo quería más que nada sacar esas canciones, ¿no? Nunca me interesó mucho aprender guitarra en sí mismo. Sí. Y bueno, ahí fue que empezamos haciendo los covers, ¿viste? Todo eso. Sí. Y fue, ya te digo, como una ilusión de cuando decís que querés ser al chiquilín. Y ¿Qué quería ser? ahí, Un Beatle. ahí querés ser un Beatle. Un Beatle. Exactamente. ¿Lennon o McCartney? Lennon toda la vida. Sí. Sí. Ajá. ¿Por qué razón? ¿Seguís eligiendo a Lennon? Sí. 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 Como me pareció siempre como el más transgresor de los 4, Ujú. el que se iba un poco del estándar, ¿viste? Sí. Y- Contra el y establishment. Totalmente, y cada vez Ajá. más. No te hablo del Lennon activista tanto, ¿eh? Ajá. Te hablo musicalmente, estrictamente hablando, ¿no? Sí. A nivel musical sí me pareció como más arriesgado, por decirte algo, ¿no? Ajá. Yo creo que también las desavenencias entre ellos vinieron un poco Sí, por eso, ¿no? Claro. McCartney el más conservador y Ujú. Lennon el más arriesgado. Y bueno, y Harrison que tenía todo ese viaje al Ujú. final también con la música de la India y todo, ¿no? Bueno, el cuarteto también fue arriesgado. Sí. Fue arriesgado en hacer temas como este, por ejemplo. Muy bien. ¿Esto se podría decir que es un afano? Bueno, es casi un cover. Bueno, y Bocartero también. Eso, claro, Bocartero. Pero esto es Ana... Go With Him. Go With Him. Totalmente. Y Bocartero es Please Mr. Postman, que Claro. no es de los Beatles propiamente dicha, ¿no? Sí. Escuchá esto. ¿Cuánto hace que no escuchabas Pero, que esto? mucho. ¿Te da Mucho. pudor? No. Ajá. Pero te da, digamos, una sonrisa, sí. una sonrisa recordando los comienzos. Totalmente. Me gusta que esté ahí, Ajá. ¿viste? No, vos sabés bien, nosotros estamos haciendo hoy por hoy el repertorio del cuarteto. Es de raro en adelante. Claro, 100% es que hay casi. un quiebre, el 2006 raro fue una bisagra absoluta del Sí, cuarteto. Sí. Yo tuve en mis manos el disco compartido con Alberto Wolf. El vinilo. ¿no? El vinilo. Sí. El vinilo. Sí. El primer disco del cuarteto que era compartido con Alberto Wolf, que tenía Cucos Cucos SRL. SRL. Cucos SRL. ¿Qué ojo? No ha perdido vigencia esa canción. ¿eh? No perdí. Para nada. Pero te digo que me la acuerdo todavía. Me la acuerdo todavía sí. Y realmente fue un hit de su momento, ¿no? En los Sí, 80. Sí. Ajá. Vos, si te hago más paralelismo con los Beatles que estamos hablando, justo además Sí. del de Anna Go With Him y de Sí. Please Mr. Postman. Ajá. Algo que yo creo que también siempre aprendimos y como que el cuarteto tiene mucho de eso, es esa cuestión de reinventarse cada poco tiempo, ¿no? Ujú. Porque por más que vos decís, el cuarteto de ahora quizás no se parece mucho al cuarteto de los 80 o de los 90 y todo eso, los Beatles en mucho menos tiempo, porque duraron 7 años, 8 años, ¿no? Ujú. La producción que hicieron fue increíble. Sí, sí, en Pero 10 vos años. escuchás Let It Be o Rubber Soul y no tiene nada que ver con Love Me Do y con... Totalmente. Y es la misma banda. ¿no? Exactamente. Sí. Es un proceso similar. Vamos a escuchar Cucos SRL. Lo escuché de fondo y dije, Le encontrará. Confíe en Hugo. Jingle total, ¿no? Empresa internacional. Tenía la goma finita ahí. Con Cucos trabaja, con Cucos levanta de nuevo el Uruguay. Con una irrisoria.
la cuota. ¿Cómo te viene a la mente la letra? Es Con increíble. la sonrisa que me estás viendo en la cara ahora, ¿no? Sí. Vos sabés que me pasa a veces, ahora también esas canciones que uno compuso muchísimo más joven, Sí. ¿Empezaste a componer con 17, 18 17 años? Sí. Ajá. Yo siempre digo que, bueno, la edad, viste, la experiencia y todo eso trae un montón de cosas positivas, obviamente, Sí. de poder ver las cosas de otra manera, de una manera que, no sé, más distintas a lo que te fue dando la experiencia y los años, pero que ese momento tan joven y ese desparpajo, viste, y esa carencia de filtros, tiene un montón de cosas positivas también, ¿no? Y era típico de los 80 en el Uruguay. Exactamente. Una ebullición, una euforia de rock nacional que no se volvió a repetir, ¿eh? No, y en una época, vos me preguntaste en la etapa de ingreso a la facultad, yo te fui por la parte más Sí. académica y curricular, pero la parte cultural que se vivía en ese momento era de una ebullición total. Sí, sí, Y claro. éramos todos, obviamente, gente que veníamos de muchos años de dictadura, de adolescencia en dictadura además, Sí. y que llegabas a tener ahí un encuentro con tus pares, digamos, donde cuestiones que estaban prohibidas hace poquito ahora estaban permitidas. Y era una locura, ¿viste? Tanto musicalmente como de artes plásticas. Fue un momento, digo, a veces lo tratás quizás de transmitir a gente joven y no lo conciben, Ujú. ¿viste? Claro. Y por suerte, digo, ¿no? Porque nunca supieron cómo es vivir sin libertad. Exacto, por eso te decía, es como que es difícil transmitirlo. Claro, ¿no? no se puede transmitir eso. Y yo creo que el cuarteto y muchos de los artistas y, bueno, comunicadores y todos los que vivimos en esa época, no hubiéramos resultado los mismos si no vivíamos esa etapa, ¿no? Es cierto. O sea, nos marcó como un montón de cosas, yo creo. Ujú. Sí. Estás por cumplir 64 años. ¿Te sentís de 64? Sí, ¿Sí? sí. Sí. ¿Te Por un pesan lado, los años? No, ¿sabes que no? Pero tenés un físico que es el mismo físico de siempre. Sí, pesa ¿no? lo mismo desde que tengo 20 años. Claro, ¿no? ¿cuánto pesas? 64 que la edad. 64. ¿Viste? Por eso a los 18 Claro, lo pensaba decir. tenés una altura y tenés el pelo todavía Sí, que bueno, de verdad. es una melena, Sí. claro. Sí, que siempre- te siempre- sirve para ser un frontman, ¿eh? Tenés un look frontman. Siempre me dieron menos edad de la que tengo. Ajá. Eso. Pero no quiere decir que no. Que siempre me gustó, digo, tanto vivir Ujú, como escribir canciones de mi edad biológica. ujú. Creo que también eso te da una apertura de lo que hablamos recién, ¿no? De poder ir incorporando experiencias que uno va teniendo Ujú. a la escritura, que capaz yo de canciones como las que estamos escuchando ahí, yo ahora no las haría de vuelta porque no me Claro. inspiran esos mismos temas. Porque ¿viste? no sos el mismo de antes. No, y por Claro. suerte también, Ajá, ¿no? claro, por supuesto. Ujú. Pero me encanta que estén ahí, que se hayan hecho, ¿viste? Ujú. Y que las haya investigado o trabajado o Es la plasmado. piedra fundamental de lo que sos hoy. Sí. Ujú. Sí. ¿Siempre tuviste esa desviación en el ojo? Sí. ¿En los ojos? Es en uno ahora, Ajá. creo, no sé, a ver. No, cuando En a el veces izquierdo. desvías también el de allá. Tenía los dos ojos desviados. Vos ves fotos mías de chiquito Sí. y está Roberto mirando 360, digamos, ¿no? Ajá. Me operaron un par de veces y me quedó supuestamente más ordenado un ojo, el Sí, derecho. tenés más ordenado Pero el siempre derecho. tuve muy buena visión de los dos ojos. Ajá. Entonces, más No te adelante. perjudica para como- nada, Ajá. para nada, para nada. Sí, la presbicia, bueno, pues eso es Sí. de los 64, Ajá. de la edad, digamos. Si me lo hubiera operado, Sí. y que algo que podía hacerlo era solo por una cuestión estética nada más. Ajá. Y sabés que siempre dije, pero es un sello distintivo este, ¿no? Bueno, Marty Feldman, ¿lo conoces al, Sí. al actor? Sí. Del joven Frankenstein. Sí, claro. Tiene claro. la misma Tenés desviación razón. que vos. Tenés razón. Capaz Bueno, que tiene la misma explicación que yo. Que no Kirchner, hubiera- Kirchner también, pero Bueno, ese es otro tema. Pero es otro tema. Yo La creo que desviación de Kirchner era por otro lado, era por los dólares. Yo creo que Martin Feldman te habrá Claro, diría la misma respuesta que vos. que el ojo desviado le habrá conseguido muchos papeles. Me Claro, sin dudas. parece. Sí, Pero sí. con mucho orgullo te lo digo. Eso no. Ajá. Sí. Ajá, claro. Es que es un sello que tenés, ¿no? Claro, era como quitarte algo que, en realidad, ya te digo, si hubiera Ajá. un tema de que, bueno, me estoy perdiendo visión de un ojo o algo, eso lo hubiera hecho. Y depende también de la distancia. Justo estoy contigo en la distancia Sí. y creo que se me nota más. ¿Cuántos dedos hay acá? 18. Perfecto. Decías que empezaste a componer a los 17. ¿Vos te acordás de qué hablaba esa primera canción? Las primeras canciones eran plagio. Yo te iba a decir copia, pero eran plagio total. Hablando de los Beatles, ¿viste? Claro. Eran como eran en inglés, eran como inspiradas en canciones de los Beatles más Ajá. de amor y de lugares comunes
Y esa primera banda ya incluía a Santiago Tabela, que era Sí. compañero tuyo en el Elvio Fernández. Sí, no era compañero mío de clase, Santi, pero estaba en otra clase, digamos. Ajá. ¿No? ¿Y cómo lográs encontrarte con un pibe de otra clase en el mismo colegio, pero cómo sabías que a él le gustaba la música o le copaba algo similar a vos? Los raros nos reconocemos. sin hablar. Ese es el título. Los raros nos reconocemos todos. Claro. Nos reconocemos sin hablar. Exactamente. Sí. Sin hablar aparte. Sin hablar. Era Ajá. de las situaciones. ¿Eran nerds? ¿Eran... ¿Sí? Nerds, sí. A mí me salvaba un poco que me gustaba el fútbol y jugaba bien. Ajá. Entonces como que por ese lado Te elegían y eras entraba el con los amigo, populares, claro. como Claro. por ese lado que Roberto jugaba bien y quería que estuviéramos en el equipo. Entonces Sí. por ese lado zafaba un poco de la nerdeada. Pero siempre fui a tener buenas notas. Nada, De quedarte a estudiar en vez de salir. Sí. Ajá. ¿Y Sí. Santiago Tabela también? Y Santiago Tabela también, pero no Sí. jugaba bien al fútbol. Entonces Claro, o sea, un desastre. Santiago la Bueno. sufría por eso, no le importaba a él tampoco. ¿Te ¿no? hacían bullying? Y un poco sí, ¿Sí? un poco sí. No tenía lentes, con lo cual zafaba, pero en aquel momento te acordás que los Sí, bulineros... 4 ojos te decían. 4 hojas, te agarraste, te rompían los lentes, Claro, te pegaban sin... horrible. Horrible. Sigue siendo medio igual también, te digo. No sé si con lentes, pero No, bueno, no sé. para otro lado siempre te bulinean. Sí. ¿No? Y ahí es un poco la marca esa que yo te digo, ¿no? De buscarte con tus pares, digamos, tus ¿no? pares. Tampoco con nuestros conocidos, que era un grupo reducido ahí más íntimo, Sí. en el que estaba Santita Vela. Tampoco nos gustaba vestir a la moda, ni a los bailes, ni la música de moda, y siempre estábamos como anacrónicos. Uy, ¿viste? ¿qué música le gustaba en esa época? Más allá de los Beatles. me Mirá, imagino. una gran nerdeada que teníamos con David y con Ricky. Nos íbamos a ver los sábados de noche, ¿Sí? que todos los congéneres iban a bailar, ¿no? Todo eso. Nos íbamos a ver al cine Liberty. ¿Te acuerdas del que queda ¿En Rivera? No, el de- en el túnel. en el túnel? Eh, Ahora es donde una ahora hay iglesia. una iglesia. Cuco sí, CCR. sí. Claro. Bueno, ahí estaban El pasando Liberty. la canción es la misma, The Song Remains the Same, que era una canción Sí. de Led Zeppelin, una Led canción de Zeppelin. Zeppelin y una película Sí, de Led sí. Zeppelin. Que, claro, no había, te vuelvo a decir, no había YouTube, no había redes, no había nada. Sí, no había La única- recitales. No había recitales, la única Claro. forma que teníamos era ir al cine, la pasaban los sábados tras noche Sí. y nos íbamos los tres con pop y Coca-Cola a ver la película, yo te miento, 5 o 6 sábados seguidos. ¿no? Sí, Ahí ya te muestra un poco claro. El- Cómo eran la actitud. la actitud. esa. Actitud. Ujú. ¿Y cómo decidieron formar una banda con Santi y me imagino otros más? Fue como medio el proceso natural, ¿viste? Ujú. De que esa amistad y gustos comunes de la música, música y artísticas también, ¿viste? También de lo que leíamos y todo eso, Ujú. decantara en que quisiéramos armar una banda. ¿Qué leías en tu niñez? Leía mucho ciencia ficción, vos sabés, porque la biblioteca de la casa paterna-materna, digamos, mi papá era muy fan de la ciencia ficción. Asimov. Asimov, Leías. Bradbury, Bradbury, H.P. Lovecraft, ¿viste? A él le gustaba mucho más también la parte más científica que la parte más, Ujú. no sé cómo decirte. Más literal, exactamente. literatura. Exactamente. Claro. Ujú. Y aparte estaba suscrito a un montón de revistas de ciencia ficción de la época, ¿viste? Las coleccionaba. copado, ¿no? Recopado, recopado. Ujú. Se las pedía que se trajeran de España, ¿viste? Porque claro, tampoco había... Y en esa época llegó el hombre a la luna. ¿no? Bueno, fue un poquito antes. 69. Sí. Vos tenías 8 años. Claro. Sí, ¿Lo te hablo un viste? poquito después. Yo empecé a leer que eso ya tenía, ponerle 10, 11. ¿no? ¿Viste la llegada del hombre a la luna? ¿Lo recordás? ¿Sabés que tengo como un recuerdo Sí. si es real o no? ¿Vos te acuerdas? ¿Era de noche o no acá? ¿Sabés que te vuelvo? No, yo soy del 68, así Ah, pero no ah, sí. importa, no, era de noche en la luna. No, pero yo tengo el recuerdo, pero Ricky me lo discute, ¿viste? Sí, ¿qué dice De Ricky? que yo me acuerdo que estábamos en el cuarto de mis padres ahí Sí, y era sí. de noche y que lo vimos. Claro. Y Ricky dice que no, que para él fue de día de acá. Ah. Entonces ahí me descongelé un poco. Vamos a estudiarlo, debe estar ahí. Bueno, sí. ChatGPT vas a ver. Capaz que se hizo de noche en el mundo. No sé. Ah, vos viste que los americanos hacían lo que querían en esa época. Bueno, ahora está toda la historia que si Sí. es cierto o no es cierto. ¿Vos qué ¿no? crees? Yo creo que sí, que es cierto. ¿Sí? No soy ¿Qué muy- diría muy- tu viejo que le gustaba la ciencia ficción? Él lo creyó también en el Sí. momento. No sé ahora. Claro, No sé ahora. porque ahora tenemos más información. Sí. Antes Él no creíamos- era muy conspiranoico, ¿viste? ¿No? No. Es otro tema para hacer una canción del cuarteto, ¿eh? La llegada del hombre a la luna, ¿eh? También. Bueno, el tema lo que pasa es que las conspiraciones Y las está conspiraciones. muy presente en muchas Sí, canciones del cuarteto. ajá. ¿Viste? En la fiesta del Dr. Hermes. Ujú. Te hablaba de lo que leías
en tu niñez y en tu adolescencia? Porque hoy los chicos no leen como antes. Hoy están todo el día scrolleando, hoy están todo el día con las redes sociales. Y me llama la atención que si los chicos no leen, no tienen vocabulario. Y encuentran en el Cuarteto de Nos canciones que le pegan muy bien a los chicos sin tener tanto vocabulario. Donde hoy los otros artistas escriben canciones con vocabulario muy soez o barato. No estoy hablando del género del pop ni del rock, estamos hablando del reggaetón y otro tipo de géneros más simples, digamos, para ser amables. ¿Por qué? Me llama la atención eso, ¿no? Que los chicos se fijan en el Cuarteto de Nos, que cuidan tanto las letras y que donde las letras no son fáciles. No. Primero que nada te iba a decir, yo creo que en cada género hay cuestiones que son muy válidas también. Sí, claro. ¿No? He encontrado, y te digo, yo creo que también en el rock muchas veces, hasta en las letras ha quedado mucho, ¿viste? Y yo que soy también de mucho de escuchar todo género con cabeza muy abierta, te digo, he encontrado quizás letras mejores en un género más urbano, por decirte algo. Está bien, pero que quizás en eso, pero hoy la es generalidad... mami, papi, arde, perreo, culeo. Bien. La generalidad puede ser eso, pero te digo, yo Sí. siempre encuentro como que cada género tiene su destaque en algún momento, digamos, ¿no? Y ¿sabés lo que nos pasa con la... Yo también soy un súper obsesivo en cuanto a que cada letra le doy 10.000 millones de vueltas. Quiero que el concepto quede claro, no mandar un mensaje que sea como equivocado, ¿viste? Cada frase me encanta y la leo, la releo, y que si cada capa de información que le pueda poner a la canción me encanta, como que le va a dar mucho más vida útil a la canción en su vida misma, digamos, ¿no? Y lo que son los juegos de lenguaje, porque vos me preguntabas lo que yo leía, y es cierto, leía mucha ciencia ficción de autores traducidos muchas veces, ¿viste? Que siempre digo que me encantaría haber sabido quizás más inglés en aquel momento para poder haberlos leído en su lengua materna, ¿no? Después, más con la adolescencia y un poco más a los 20 y pico, me metí de lleno en los autores más de habla hispana, ¿viste? En García Márquez, en Borges, en Cortázar, yo qué sé, y ahí también descubrí un nuevo mundo del tratamiento de las letras, de literatura pura, por decirte algo, ¿no? Y ese tratamiento que, bueno, intenta plasmarlo quizás en una canción de 3-4 minutos, me pareció un ejercicio súper interesante. Como enriquecimiento aparte también de la gente que lo escucha, ¿no? Y vos sabés que, no sé si te contaba alguna vez, que en los shows que hacemos en países de habla no hispana, como Estados Unidos, ¿viste? Estuvimos también en Londres, en Irlanda, va mucho público, la mayoría latino, ¿no? Pero va mucho público también yanqui o inglés o irlandés. Y en los meet and greet que hacemos, que después hablamos un poco más de los meet and greet, que es la parte esa que la gente paga un poquito más de entrada para sacarse una foto, y nosotros la hemos humanizado un poquito para charlar, aunque sea 5 minutos, ¿viste? Con cada uno. La cantidad de profesores de español de las escuelas o universidades de Estados Unidos que le muestran a las canciones del cuarteto a sus alumnos como ejemplos de utilizar determinado antónimo. Claro, porque hay un trabajo que a vos te quita el sueño, me imagino, hacer una letra, ¿no? ¿Cuánto te lleva hacer una letra? Es difícil eso de... Viste, como te decía yo, lo del concepto de la canción, estoy a veces como, no sé, capaz que puedo estar un mes buscando algo de lo que hablar. Primero la temática. Primero el concepto, ¿sí? No soy de escribir en una hoja en blanco, ¿viste? Una vez que tengo el concepto y que sé de lo que voy a escribir, ahí capaz que en 2 semanas, 3 semanas, te escribo la canción, ¿no? O sea que tenés como un ritual. Sí. Es como un trabajo, lo tomás como un trabajo. ¿No hay una inspiración en Roberto Musso? Ay, Claro, porque, a ver, McCartney dice, me desperté y escribí Yesterday porque soñé la melodía. ¿Nunca te pasó? No, tampoco. O sea, tengo colegas compositores que me encantaría, ¿viste? Esa sana envidia que decís, bueno, en una noche de inspiración te escribieron una tremenda escriben, canción. Claro, obvio. ¿A vos no te pasa eso? Nunca me pasó. Es como te decía, como la matemática, ¿viste? Sí. Como más ritual, como bien decís vos, de trabajo, de rutina. O sea que ni siquiera utilizás la noche para escribir. No. Bueno, antes, cuando no era cuando padre. estabas en pareja, claro. También ahí sí. Claro. Después me cambió el horario y ahora además no puedo escribir en gira. Estando en gira es imposible escribir.
porque Ajá. estás con el chip de la gira, viste que Sí, es claro. imposible. Entonces aprovecho el tiempo que estoy en Montevideo y ahí es casi funcionario público. De 9 a 5 marco tarjeta en el estudio, dejo a Fede en el colegio, vengo a componer y la voy a buscar después, ¿no? Ajá. Y estás, primero, una vez que elegís el concepto o la temática, empezás a imaginar la letra. Sí, la letra y la música al mismo tiempo. Ujú. También es otra cosa que es media rara, ¿no? De explicar, pero me pasa. Y muchas veces, obviamente, termina en la papelera de reciclaje, ¿no? Mm. Que a veces no, algo que yo pensaba que podía ser una idea interesante. A eso voy. ¿Alguna vez pensaste que esta letra o esta canción no iba a funcionar y fue un hitazo? A Tears for Fears le pasó con Sí. Everybody Wants to Rule the World. No tenían fe en esa canción. Capaz que no tanto, no tan radicalmente, pero te pongo un par de ejemplos. Mira, las canciones de Raro, las de Yendo a la casa de Damián, Ya no sé qué Sí. hacer conmigo, Invierno del 92, Sí. eran para mí experimentos en ese momento. Viste, yo hago los demos en casa, básicamente, viste, con Básicos. un ritmo o algo. Ahora estoy un poco más sofisticado. En aquel momento era con un ritmo de batería, los acordes y la letra ahí cantada. Y después, generalmente cuando terminamos un disco y voy al siguiente, paso por una especie de zona de confort, como para decir, bueno, esto sería la continuación de lo anterior. Ujú. Y después ahí empiezo como a experimentar, ¿no? Y como tenía esas canciones de Raro, le digo a aquellos, che, no le dé mucha bola a unas canciones que duran como 6 minutos, que tienen mucha rima, porque era algo novedoso para el cuarteto en aquel momento, ¿no? Ujú. Les di me acuerdo, el CD con los demos y el otro día me llaman todos. Incluso Juan Campodónico, que era el productor de ahí, me dice, pero Robert, las que están buenas son las raras. Yo no le tenía mucha fe, me encantaban artísticamente, pero no le tenía mucha fe comercial, por decirte algo, ¿no? Sí. De difusión, ¿no? Y en el último disco, en el Cinturón Gris, una canción que yo casi tampoco dudé en mostrársela a aquellos, porque me parecía también demasiado como pop y no sé cuánto, no le encontraba mucho la vuelta, terminó siendo el hit de Lámina 11. Mm. Sí, este. Es el que estamos escuchando. Sí. Dibujé una iguana y me la pegué acá en la frente. Genial. Cada uña con un color diferente. Y no tuve ¿Cuándo te diste cuenta que la rima o la asociación o el juego de palabras se te hacía fácil? No, fácil, fácil no se hizo O nunca. por lo menos lo tenés como un sello del cuarteto. Bueno, viste que uno también tiene que saber reconocer, como se dicen, sus fortalezas, digamos, Sí. en lo que es bueno y aprovecharlo, Es ¿no? tu fortaleza. Es así. Yo nunca fui un gran... Vos con tu mujer no hablás Ejecutando. así en rima, ¿no? No, Está todo el día así. no. Sí, No seguiría casado a esta altura. creo. claro, está todo el día así. ¿Qué vamos a comer? No. Y creo que esa milanesa. Sí. Insoportable, ¿no? Es como No. el humorista que se pasa haciendo chiste en la casa, todo el Claro. chiste, ¿no? Insoportable. No traigas trabajo a casa. No. Claro. No, pero viste, saber, de repente, yo nunca fui un buen instrumentista, nunca fui un buen cantante tampoco, o sea, ¿no? ¿No te considerás un buen cantante? No, ni ahí. Ujú. Como que siempre me adapto las canciones para cantarlas, que me sean buenas, Ujú. cantarlas para mí mismo y tratar Pero de lo que te me hace un destaquen, buen... digamos. Bueno, ahí está. Lo que te hace un buen cantante es saber tu fortaleza. Por eso, no, pero soy muy malo haciendo covers, por decirte algo. Ujú. A veces me dicen, cantate una canción de otro, eso, olvídate. ¿Qué canción te hubiera gustado componer de otra banda? Come Together. Come Together de los Beatles. Qué buen tema, ¿no? Ajá. Sí. Que tiene Baila. varios, tiene varias versiones. ¿eh? Varias versiones, pero la versión la del disco Sí. y ese arreglo, viste, el espectacular. La batería esa de Ringo, ¿no? Sí. Esa voz es única también. ¿eh? Única también. Claro. Tremendo tema, ¿eh? McCartney no te había hecho esa canción, ¿eh? No. No creo. Muy bueno. Es maravilloso. Muy bueno. Ajá. ¿Y qué composición que hiciste vos la miraste y dijiste, yo no puedo creer cómo me salió esta canción? ¿Cuál es tu mejor composición? ¿Cuál es la mejor canción que escribiste y que compusiste? Yo, mira, sobre todo de las últimas canciones le tengo mucho cariño a todas, ¿viste? Ujú. Yo siempre digo como que
Son como los también a esta hijos. altura, sí, bueno, tengo una sola, pero Sí. como que te muestra mucho más a uno mismo en el momento actual Sí. el show, que más como una especie de película o cortometraje tuyo que una canción que sea una foto sola, ¿viste? Capaz. Ajá. Viste que también con el cuarteto lo que nos pasa, y por suerte, es que no hay un hit o dos o tres o cuatro o cinco. Ah, o sea, vos tenés claro. que No, entrar. no, es una banda de hits también. Sí, o de También, canciones, sí. por decirte algo, también de Canciones lados B, pegadizas, sí. también que la gente quiere escuchar también Sí. en los shows. ¿viste? Imagínate que estás en el auto, durante 5 horas tenés que ir kilómetros. Tenés que elegir una sola canción del cuarteto para ir escuchando durante ese recorrido de 800 kilómetros. Mirá, yo ya no sé qué hacer conmigo. Para mí es una canción que, si yo siempre digo que como para alguien que quiera entrar al mundo del cuarteto sin conocerla, Sí. podría ser una buena puerta de entrada. Ajá. ¿Viste? Porque esto, ¿no? Que ese mix que tiene de música media folclórica, el estribillo rockero con distorsionador, la letra con un montón de La juegos de botella que palabras. es una botella, ¿no? Que se escucha. Es un audio digital, ¿no? Es En realidad. genial. Sí. Ya cambié de lugar, mi cama, ya hice comedia, ya hice drama. Fui concreto y me fui por las ramas, ya me hice el bueno y tuve mala fama. Ya fui ético y fui errático, ya fui escéptico y fui fanático, ya fui abúlico y fui metódico, ya fui púdico, fui caótico. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier. Te encargás de las letras y te encargás de la composición. Sí. La pregunta es, ¿hay democracia en el Cuarteto de Nos o hay una dictadura artística? El que compone y hace la letra tiene la última palabra. Hay democracia. Hay democracia. Hay democracia. Sí. Ajá. Te las puedo explicar un poquito, pero Dale, claro. hoy todas las democracias son medias explicadas. Sí, ¿no? claro. Cuando termino de hacer el demo, como yo te decía, Sí. se los muestro Se a lo los mandás. demás. Generalmente siempre hay más canciones de las que terminan yendo al disco. Ujú. Entonces, generalmente en esa votación casi le doy la primera a los demás. Viste, como que si los demás deciden que son estas 8, estas 10, yo no me opongo para nada, viste, ahí. Si hay que hacer un arreglo a la canción, obviamente que sí. Ujú. Después entra también la figura del productor, viste, que el productor, quizás para la gente que está un poco por fuera de la música, no la tiene muy clara. El productor musical es como una especie del director técnico que uno contrata. Te dice dónde poner cada instrumento que aporta los instrumentos, ¿no? Te sugiere, che, Roberto, o Y cuartetos. te cambia el sonido. Te cambia el sonido, pero eso es alguien Ah. que sabe mucho de sonido propiamente dicho, y además te puede decir, ¿sabes qué? Te arreglo mejor en el demo, que lo tenías medio como una chamarrita, yo pensé, no sé, ¿por qué no lo hacemos Violines. un violín o con cosas? Y lo probás y generalmente tiene un oído y una visión mucho más clara que lo que vos podés tener como simplemente compositor de las canciones, ¿no? Y hemos tenido la suerte o la buena puntería también buscada de haber trabajado con productores de primera línea increíbles, ¿no? Bueno, Juan Campodónico, que debe ser la persona que más sabe de música en Uruguay. Y le cambió el sonido al cuarteto un antes y un después, ¿no? Totalmente. En raro. Sí. Ujú. Sin Ah, dudas. Una visión externa, viste, de alguien que sabe muchísimo de música como Juan, fue determinante y es determinante hasta el día de hoy. Digamos, Claro. ¿no? Trabajaron y con el Cachorro López Con también. el Cachorro López en Apocalipsis Claro. Zombie, una eminencia del Sí. del rock argentino, que tocó con Charlie, con Los Abuelos Sí. de la Nada, ¿no? Claro. Hizo también de productor los discos de Julieta Venegas, Ujú. de Miranda, ¿viste? O sea, un productor multifacético, un poco más buscado al pop, capaz. Y después tuvimos la idea en Jueves, y que la hemos replicado ahora, que no era muy común, viste, en el rock, de hacer un disco con varios productores. Varios productores, pero que trabajaran 2 canciones o 3 cada uno. Ujú. Para darle un sonido diferente y aportar cosas diferentes a cada canción. Exactamente. Y viste, el Jueves, por ejemplo, está hecho con una visión de Juan, que también hizo un par de canciones, pero Camilo Lara, que es un productor mexicano más de música regional, con Visitante de Calle 13, de Eduardo Cabra, que es un Sí. músico también increíble, y con Héctor Castillo, que es un músico y productor que tiene su estudio en Brooklyn, en Nueva York. Es venezolano él, con gran experiencia, viste, en indie rock. Mezcló y grabó los últimos discos de Cerati, de David Bowie, viste, que tienes toda ese expertise. Ujú. Entonces, claro, te estoy hablando, viste, lo que te hablé, ¿no? 4 lugares del mundo, 4 visiones diferentes, cada uno con su
equipo de trabajo. Fue una experiencia divina, la verdad, ¿no? Luego Y- de la perdón, Dale. luego de la pausa vamos a hablar de México, vamos a hablar de Bueno. Venezuela, Colombia, Chile. Bueno, van a estar también en Alemania. Perú, ¿sabes cuántos países vamos? ¿Cuánto? 24. Ah, bueno. Sí, seguimos tratando. Bueno, Pausa, Roberto Musso y el Cuarteto de Nos en Malos Pensamientos. 23 minutos van de las 6 de la tarde, estamos con Roberto Musso y con el perro ¡la cola! de Alcibíades. para allá! Mire para allá. ¿Sabés la historia esta, no? Contanos la historia del perro de Alcibíades que tiene que ver con un concepto griego. Sí, Alcibíades Sí. era un intendente, aristócrata también de la vieja Atenas. Sí, pará. Lo que va a contar Roberto Musso tiene que ver con la antigua Grecia, Grecia. con la cultura griega, pero nada tiene que ver con la política actual en nuestro país. No. No. Por más casualidad, No, aparte esta canción la escuchan en cualquier parte de, Claro. de Latinoamérica y Sí. cada uno saca sus propias conclusiones. ahí está. Contanos lo de Está Alcibíades. bien lo que me decís. Cada uno, Sí. como decíamos hoy también, ¿no? ¿Qué personaje se piensa que es uno del cuarteto? Capaz que no es lo que él piensa que es. Alcibíades del siglo V a.C., estamos hablando, ¿no? Ujú. Tenía un perro muy llamativo, porque él tenía mucha plata también, muy costoso, pero que sobre todo tenía una cola muy frondosa, y Alcibíades se paseaba orondo por las calles de Atenas con su perro. Un día saltan unos temas de malversación de fondos, de corrupción. Corrupción, así, política. en general, algo de eso. Y la gente empieza como a mirarlo de reojo a Alcibíades. Al Y tipo, no al tipo, perro, al tipo. Al tipo. Al Sí, griego. no, por el perro de Alcibíades no tiene nombre, No, no sé no. el nombre igual. Y un día de la nada agarra y ¡pah! Le corta la cola al perro. ¿Qué logró? Bueno, la gente decía, ¡buah! Alcibíades, maltrato animal, ¿cómo le haces esto al perro? No sé cuánto. Logró que la gente hable de la cola del perro Y en dejar vez de hablar. los casos de corrupción. Y ahí se inventó la famosa cortina de humo, ¿no? Claro, exactamente. Por eso la canción habla del humo, el perro, la Claro, cola. pero está bueno que la gente sepa que el perro de Alcibíades existe como un concepto griego, una historia griega, sobre un político corrupto que, viéndose acorralado con una situación de corrupción, agarró al perro, le cortó la cola para que todo el mundo hable de la cola, de la del, perro. cola del perro y no de su corrupción. Sí, sí. Mm. No seguí mucho la historia si le funcionó o no, ¿viste? Le debe haber funcionado porque pasaron, Porque pasaron los 2500 siglos, años después, y sí. seguimos hablando de lo mismo. Un saludo a los Alcibíades uruguayos que nos están escuchando. Qué genial. Ahora, ¿por qué se te ocurre utilizar este concepto que no es común para hacer una canción? Capaz porque te copa a vos, pero a veces tenés que hacer cosas que no te gusten tanto a vos y que la gente entienda. ¿O no transas en eso? No transo mucho. Ajá. Sabes que primero, y yo creo que eso a la larga Sí, la gente lo decodifica. De una forma capaz que no es literal, sí. pero sí de por tu forma de actuar. Si vos no estás seguro de vos mismo de lo que estás cantando, de algo que no te copa, Claro. no transmitís eso, me parece. Wow, tenés que ser muy mentiroso. Capaz que bueno, eso puede pasar. Sí. Entonces, eso que ya te digo que a veces pienso, ¿será muy complicada esta canción o algo así para entenderla? Y no. Ujú. La verdad, yo como que también nunca me ha gustado subestimar la inteligencia del público. Tampoco te interesa que la gente la entienda de la manera que vos la entendés, sino que cada uno la interprete de la manera que quiera. No, ¿sabes qué? Bueno, me interesaría que no le den... Una interpretación errónea. Errónea, exactamente. Claro. Pero me he encontrado con interpretaciones de canciones o de frases que yo ni me hubiera imaginado, ¿viste? Sí. O sea, viste que todo lo que es ¿cómo se llama? Ese metaverso del cuarteto, ¿no? Sí. En nuestro Instagram y todo eso, que se intercambian ideas de canciones donde ponen si tal personaje de una canción es el personaje de otra, Ujú. que uno que no tiene nombre es el que aparece por otro lado, y la verdad que pega perfecto, ¿no? Yo nunca me lo hubiera imaginado.
Eso me encanta que pase, como ellos dicen, las cuartetos referencias, ¿no? ¿Hay alguna canción del cuarteto que te hace emocionar? Y sí, en general todas me provocan emoción Diferentes. son Ajá. emociones diferentes, Ajá. ¿viste? Pero De esas que hay que tragar saliva. sí, pero por ejemplo, bueno, yo qué sé, No llora, la canción que hice cuando nació Fede, Ujú. Fede es tu hija que sí, hoy tiene. 14. ¿Le gusta el cuarteto? Sí, mucho, ¿Sí? mucho. Pero escucha también otros géneros. Sí, ahora está escuchando mucho Olivia Rodrigo, Ujú, Lana del Rey, ujú. no le gusta para nada la música bailable, viste, que hasta ahora no le gusta. Ajá. Se ve enganchado más chiquita con el pop coreano. ¿Y qué pasó la primera vez que ella se dio cuenta que la canción No llora era para ella? Nada, lo que pasa es que ya la hice cuando tenía 2 años y medio, imagínate, ¿no? Ajá. O sea, que creció con la canción. Ujú. Yo me acuerdo del momento que la hice ahí, como que era chiquitita, ¿viste? Yo estaba con la guitarra y yo veía, ¿viste? Antes vivíamos en un apartamento que se veía más el centro de Montevideo y yo decía, "Pa". Estaba la nena ahí en la terraza jugando con sus juguetitos ahí conmigo y abajo todo el caos, ¿viste? La gente, las bocinas. Entonces, esta chiquina que está ahora acá bajo mi supervisión, dentro de unos años va a estar ahí abajo, ¿no? Y ahí nació No llora. Ahí nació No llora. Y es una canción que, bueno, al principio me costaba mucho. Mirá que se me hacía el nudo en la garganta, sobre todo cuando estábamos, yo qué sé, 20 días fuera acá de Uruguay y la cantaba Claro. en México. Estás o en hablando Caracas. de tu hija, claro. Claro. Ujú. Llegaba el momento de llegar de la gira y estaba, la verdad, ¿viste? Y a veces no está tan bueno que te quiebre tanto la emoción, ¿viste? Porque también hay un tema vocal y todo eso, ¿no? Sí. Este, ¿Y alguna y- vez la cantaste en vivo mirándola a los ojos? No. ¿No? No, pero me acuerdo que, por ejemplo, mi esposa me decía cuando era más chiquita que ella se le sentaba a UPA y le agarraba la manito, ¿viste? Fuerte. Está bueno. Tener una hija es Ah. lo más grande que hay. Maravilloso. Ujú. Sí. ¿En qué te cambió tener una hija? Yo quería que fuera niña, Ujú. Laura quería que fuera varón. Que teníamos todo otro tema si era varón. ¿Por qué? Porque bueno, ahora hablamos de mi papá al principio, porque somos Roberto, abuelo, mi papá, mi abuelo y mi bisabuelo. Yo soy Son Roberto IV. Roberto, tu abuelo, Roberto, tu padre, Roberto, vos. Y mi y bisabuelo. bisabuelo. 4. Yo soy Cuatro, el cuarto. Más aburrido. Entonces estábamos, si sale un hijo me pone un problema. Eso también es otro. Ese también es otro tema para una canción. ¿eh? Bueno, está Roberto, la canción Claro, Roberto. Roberto, ¿no? claro. Y nada, te cambia. En general yo creo que, o sea, independientemente del género del hijo, digamos, ¿no? Sí. Pero te cambia un montón, y vos lo sabés. A nivel de lo que son Te las moviliza, prioridades, te claro. moviliza un montón de cuestiones. Ujú. El ego queda un lugar más atrás, digamos. Totalmente. Las prioridades de cada uno también. Ya uno deja de ser el más importante. Sí, claro. Ujú. Yo siempre digo, es como cuando estás mucho tiempo sin hacer gimnasio o jugar al fútbol, viste, que te empiezan a doler músculos que ni sabías que Sí. existían, pero eso es la emoción, ¿no? Exacto. Sí. Y te pasa que cuando vas con ella en Montevideo o en algún otro lugar, la gente la señala como la protagonista de la canción. A veces, viste, pasa que viene gente, siempre la gente divina, ¿eh? Mirá Sí. que te digo, siempre muy correcta, Ujú. te piden permiso, ¿no? Claro. Una corrección total. Y a veces cuando estoy con ella haciendo algún mandado, ahora ya no me acompaña más, me parece que me acompaña menos, en el súper, yo que sé, ahí, y me pide una foto, que yo siempre, ya te digo, siempre lo llevé muy bien el tema Sí. del reconocimiento en la calle. Para mí es al revés, que a veces gente quizás le molesta, a mí es un orgullo, la verdad, que me sigan pidiendo hasta altura de la vida, Claro. ¿viste? Fotos. Después de 40 años. Exactamente. Claro, está Y bien. dice, esta tu hija, la de No llora, no sé cuánto. Uy, la cara Y de bueno, ella. a veces, se- no, a veces está todo bien Sí. y a veces no quiere Mm. participar. ¿No le hiciste una canción a tu señora todavía? No, la tengo ahí. Sí. Está pendiente eso, ¿no? Bueno, pues todas las canciones tienen un poco para ella. Claro. ¿Quede bien o no? Ella es la canción. Dame letra acá. Ella es la canción toda. Bueno, ella colaboró para La Nena No Llora, ¿no? Claro. O sea, bueno, Ujú. por supuesto. Ahora, La Nena No Llora también es una frase, o era una frase que no es inventada. No, ¿cómo sabes? A ver, Era una frase real. ¿cómo sabes? Poca gente sabe eso, ¿eh? Porque yo salí con la chica que cuidaba a tu hija. ¿Me fui al carajo? Con la señora que cuidaba a tu Señora. hija. Yo salí un tiempo.
y me dijo, la frase esa es mía. Como amigos, digo, ¿no? Claro, como amigo. Claro. ¿Qué le decías, chiquita? Contalo, porque No, es eso genial. le decía, ¿no? Cuando se ponía a llorar Federica, le decía, no llora. La nena no llora. La nena no llora. Claro, era como... Y qué rara de conjugación la frase, ¿no? Claro, pero Para nosotros... porque nos decían a nosotros que nos decían, los varones no lloran. Bueno, está, pero ahí está... Sí, nos decían antes. Los varones no lloran, está bien Claro. conjugada. Está ¿no? bien, pero la nena no llora es como decirle, la nena no llora, no te estoy diciendo, Fede, no llores. Te estoy diciendo, la nena no llora. Está bien. Claro. Sí, pues, me llamó la atención Sí. digamos, la concepción de la Es frase. genial. Igual vos me vas a decir quién te dijo. ¿Eh? Nada, después me decís. Salí con él. Estoy muy mal. Es genial. Ahora, ¿tu hija escucha el cuarteto? Un beso grande para María. Mari, le mandamos un beso a Un Mari. beso enorme para María. Después le escribo. Dale. Sí. Contanos, ¿escucha como fan tu hija el cuarteto o como Sí. una banda más? No, como fan también, Ujú. ¿vos sabés? Sí. Ujú. Cada tanto a veces me pregunta de alguna canción qué significa, ¿viste? Los shows, a veces le digo, no es tan podría tanto show, ¿viste? De las plateas y todo eso, y al contrario, como que yo te contaba afuera de micrófonos, a principios de marzo tocamos en el Movistar Arena de Chile, Ujú. que habíamos ido con ella solos los dos a ver un grupo que le gustaba en aquel momento, hace unos cuantos años, de K-pop, que la acompañé a ver el Sí. show a ese lugar y que 4 años después el papá tocaba en el mismo lugar que fue a ver ella a sus ídolos, digamos, ¿no? Claro. Lleno, el Movistar Arena son 15.000 personas, Ujú. fue increíble, ¿no? Y en las giras la familia no puede ir porque es complicadísimo. Vos estás un día en una ciudad, viajamos a veces la misma noche. Porque además no viajan 4 o 5 personas. No, somos 14 que viajamos. Claro. Pasan los años y más gente, ¿no? 14 personas técnicos y la gente que hace el escenario y todos los 5 músicos. Y que se suman además en cada lugar, viste, el road manager, la gente que hace las grabaciones, todo. A veces somos 17 personas viajando en cada país. Entonces se hace complicado. Y bueno, aparte tiene colegio y todo eso, ¿no? Y bueno, volvió a estar en el mismo lugar, en el Movistar Arena de Chile, pero ella sola conmigo ahí. Y viviendo las 24 horas con el cuarteto, ¿no? 3 días, fue todo el fin de semana. ¿Te emociona más cantar No Llora o te emociona más cantar 20 de septiembre? Sí, 21 de septiembre. 21 de Sí. septiembre. 21 de septiembre es para contextualizar un poco para la gente, es el día de la lucha contra El el mal de Alzheimer. Alzheimer, claro. Sí, me cuesta mucho más esta canción, aparte que la canto muy de vez en cuando, además, ¿no? Porque fue una canción muy, muy puntual. Está en Habla tu espejo junto con No Llora. Fue un momento en el cual, no sé, ¿viste? Yo decía, la vida me puso la escenografía de una canción, de 2 canciones enfrente. Era Ujú. Federica que nacía y mi mamá que estaba en la última etapa ya del mal de Alzheimer, ¿no? Y son canciones, viste, que me movilizaron al mismo tiempo. Una vida que viene, una vida que se va, yo qué sé. Y me pareció súper interesante el tratarlas, ¿no? Eran temas también hasta ahora incontados en el cuarteto, ¿no? Claro, por eso sí, te quería preguntar sí. cómo es escribir una canción sobre el Alzheimer Sí, sabiendo que tu mamá y tu abuela sí, la Eh, mamá materna, digamos. sufrieron de Alzheimer y en el último momento de su vida, ¿no? En el último momento de la enfermedad, te pones a escribir Sí. una canción llena de dolor. Sí, sí. De despedida, aparte, ¿no? Fue la más difícil de escribir en mi vida. Pero viste, a veces uno toma unos desafíos que dice, bueno, yo me quiero meter en esto. ¿Viste? Me quiero a ver qué sale. Y son canciones, tanto No Llora como 21 y capaz que 21 más, en la cual milimétricamente tenés que ver que cada palabra o cada frase no te lleve para un cliché, para un lugar común. Y creo que solamente lo podés escribir si lo viviste. ¿Viste? Me parece a mí. Eso. Yo me acuerdo que aparte que los malditos de aquellos me hicieron estrenar esta canción en el velódromo, cuando salió Habla tu espejo. Solo el piano y yo. Casi me muero, ¿viste? No sé, eran 15.000 personas del velódromo, me acuerdo la presentación de Habla tu espejo. Y nada, fue un momento mágico también, ¿no? Sí. Es una enfermedad jodida. Buah. Sí.
porque es como tener otra persona. Sí, también es muy variable, Ujú. muy variable en caso a caso, digamos. En este caso, mi mamá la agarró bastante joven, la verdad, ¿viste? ¿Qué edad tenía? Tenía 60 y poco, 60 y medio, 65 por ahí. Ujú. Es muy progresiva, pero a veces es más rápida y a veces más lenta. Ese es el tema. Sí. ¿Y tenés miedo de No. sufrir eso? No, ¿sabes que no? No. Ujú. ¿Lo hablan vos con tus hermanos? Sí, pero generalmente el tema más como irónico, ¿viste? Me parece. Es una manera de, Cuando de alguien defensa. totalmente. Alguien Ajá. se olvida de algo, ¿viste? Ojo Ricky, ojo Marce. Ujú. Pero no, vos sabés que no. Y yo creo que también el tema de lo dicen, ¿viste? Los estudios, ¿no? El tema de mantener el cerebro ocupado haciendo canciones hacer es las letras. fundamental, ¿viste? Eso era lo que Ah, te iba a comentar. sí. Cuando me pongo a leer sobre tu mamá y sobre tu abuela y sobre el Alzheimer, que es increíble que no haya todavía una solución Es increíble. o Sí, sí. no haya un camino o una luz en el camino, yo te imaginaba escribiendo canciones porque amás la música, pero también como un ejercicio de salud Exacto. mental. Viste que lo dicen muchísimos estudios, eso, que Ujú. manteniendo todo el tema neuronal activo, ¿viste? Ujú. Es una barrera interesante, ¿no? Ujú. Y esta cabecita está siempre, siempre pensando. Claro, porque no es fácil cantar todas las canciones del cuarteto que riman milimétricamente. Me olvido igual, Me olvido a veces. ¿La gente no se da cuenta? Hacé Desarrollé una que cante la gente. ¡Dale! ¡Y ahora ustedes! ¡Roberto, la letra! Sí. También desarrollé la técnica de saber leer los labios de la gente. Ajá, claro. Aparte, viste que lo que son los shows nuestros. Sí. Se cantan las canciones de la primera hasta la Hasta la última, última, sea una claro. canción que fue estrenada hace 2 días, ¿viste? Sí. Es tremendo eso. ¿Y eso es lo que más te gusta del público? ¿Que te canten las canciones o el aplauso? Del público me Sí. gusta todo. Claro. Del público nuestro. Lo heterogéneo, que sea un show que se disfruta en lo familiar muchísimo, Ujú. que atraviese clases sociales, Generaciones. Eso edades, es ¿viste? una locura. Las generaciones. Sí, que no es común para una banda de rock, Ujú. ni tampoco para un artista de tantos años. Ujú. No son dos variables que creo que no dan como resultado que la gente joven se acerque. Claro, ¿viste? que cada vez más se acerque gente más joven, ¿no? Niños, adolescentes. Muchísimos. Y, Ay, y con las canciones nuevas aparte. Porque te digo, Sí. no es tampoco un suceso que pase porque descubrieron canciones de antes, ¿viste? Ujú. Que Y por no- favor no se enteren de me agarré el pitito con el Sí, cielo. que se entere. claro. Por favor. Sí, por favor. Un lindo chiste, ¿no? Ah, claro. Pero sabés que está pasando algo rarísimo que, Sí. sobre todo fuera de Uruguay, que acá obviamente las generaciones de nuestro lado, un poquito más chicas también, ya nos Sí. conocen hace años, ¿no? Pero en Chile, México, Perú, Colombia, lugares que vamos todo el tiempo, la generación de los padres no tenía el cuarteto. ¿no? Los hijos llevan a los padres. Los hijos llevan a los padres. Ujú. O sea, el hijo conoce al cuarteto a través de las redes o de no sé dónde lo descubren. Y el papá para la oreja y dice, no está tan mal esto que estoy escuchando, están bastante buenas las letras, ¿no? Entonces van al show y el padre a veces medio rockero, la mamá medio rockera, ¿viste? Que vas y hablamos con ellos y me dicen, sí, yo no puedo creer cómo no los conocía, porque la verdad que son buenísimos y que más todavía poder disfrutar esto en la familia con el pibe, cada uno obviamente en su canal emocional y artístico que les gusta, ¿no? Hoy se sienten más una banda latinoamericana que uruguaya, sin dejar de reconocer, sí, somos una banda uruguaya, pero sienten que hoy en Latinoamérica tienen eso que nunca lo imaginaron. Sí, pero no, con muchísimo orgullo de Uruguay, ¿no? Claro, Yo siempre sí, lo digo claro. en los finales de los shows, Sí. en todo lugar que esté. Ujú. Somos con mucho orgullo de Uruguay y a la gente también siempre le resultó medio exótico que fuéramos uruguayos, ¿vos sabés? Sí. O sea, No cuando nos parecen uruguayos, No, pero ¿no? Viste que siempre... No pareces uruguayo. Sí. y aparte no tomamos mate, además, ¿viste? Claro, no ¿Qué toman son? mate. ¿Qué son estos checoslovacos? Claro. No, pero muchas veces cuando no nos conocían tanto se pensaba que éramos argentinos. O sea, Sí. cualquier banda que suena a veces en México, Venezuela, Colombia, por el acento nuestro te lleva al sur, pero te lleva a Argentina, no a Uruguay muchas veces. Ujú. Cuando descubría más que éramos uruguayos y ahí les saltaba un cariño extra, por decirte algo, ¿no? Porque también un país más chico, donde siempre
se enteran de pocas cosas. Y el hoy ser referencia, ¿viste? De un montón, de muchísimos. Estamos hablando de miles de personas, ¿no? Que nos van a ver. Por Ah, ejemplo, México. Hablemos de México. Sí. Una locura lo que sucede con el Cuarteto de Nos. Ciudad de México hicimos ahora el Palacio de los Deportes, hace un mes, nada. Ujú. Son 18.000, imagínate, 2 ante la arena. En uno solo, Sí, sí. entradas agotadas un mes antes, ¿no? En México. En Ciudad de México. Además de hacer el show en Guadalajara, Monterrey, Mexicali, Querétaro, Ciudad Juárez, Tijuana más chico. O sea que hacen una gira dentro de México sí, sí, sí. incluso. Vamos, hablamos de números, ¿querés? Sí. Sacamos la cuenta, vamos también 31 ciudades en México Ajá. que nos recorrimos. Es una locura. Pero también pasa, y que está bueno, que suceda paralelamente en todos los territorios, ¿viste? Porque si estaba acá en México, no sé, usaron una canción de cuarteto para una telenovela y se hizo famosa, pero no es el caso, ¿no? Ajá. Porque se replica en Chile, se replica en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Centroamérica. Bueno, en Perú lo vieron 22 personas. 22 personas. Hace mucho, tenés Ah, razón. porque si vas a contar lo bueno, contá lo malo Pero también. no era malo, no era malo. Era malo el productor. Yo quiero saber tus informantes. Era malo el productor. El productor nos se contrató Sí. para ir a una show en Arequipa, que Ajá. que es una ciudad que era en avión de Lima. Sí. Y llegamos al día del show y era un local en un shopping, tipo un local, un bar que Sí. quedaba dentro de un shopping center. Cerró el shopping y dijimos, ¿y acá va a ser el show? Sí. Lo cerré para unos amigos míos que van a venir para acá. Y eran 22 amigos. Está bien, cada uno hace lo que quiere. Yo qué sé, bueno, no nos había dicho nada de eso, pero ¿verdad? Cumplió con todos los... Bueno, pero también podemos saltar a Colombia y en Colombia también, en Bogotá, Sí, son una locura. sí, bueno, en Colombia hacemos nosotros la gira que le llamamos la Libertadores, Ajá. que es Cali, Bogotá y Medellín, y hacemos la gira que es la Sudamericana, que es Pasto, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga, digamos, ¿no? Qué Que feo. son ciudades más chicas. No, que ellos se las llaman ciudades Claro, secundarias. sí, sí. En Bogotá hacemos el Movistar Arena, ¿viste? De Bogotá y cerramos ahora el festival Rock al Parque, ¿viste? Que es el festival más grande gratuito de Latinoamérica de rock. Ajá. Que fue yo no sé cuánta gente había, no te miento, 80.000, 90.000 personas. Y lo cerró el cuarteto ahí. Qué genial. Sí. En esos momentos es cuando te pellizcas para ver si realmente estás viviendo lo que estás viviendo. Vos sabés que entro el escenario para mí es una especie de entrar en un trance. Ajá. ¿O te pellizcas más cuando ganaste un Grammy Latino? Bueno, ahí capaz que fue más, más impensado. Capaz Ujú. fue ahí. El Latin Grammy es del 2013. ¿Es la única banda que tiene Grammys Latino o No Te Va a Gustar tiene también? No, tiene Jorge Drexler. Jorge Sí. Drexler. Ajá. Pero igual fue el del cuarteto fue la primera vez que un artista uruguayo ganaba, porque Jorge había ganado el Oscar, ¿te acordás? Sí. Antes, pero después ganó un montón de Latin Grammy. Sí. Ujú. Entonces fue todo un evento. Me acuerdo que hablé contigo. ¿Cómo me llamaste por teléfono? Qué brutal. Yo ni me acordaba. Me acuerdo, estaba en Las Vegas. Tengo que ir al médico. Sí. Ah, ¿viste? Estabas en Las Vegas y te paseabas al lado de... Sí, a al ver, lado de Daddy Yankee, de Daddy Yankee. que me felicitó. Sí. Me felicitó. Muy buena su música. Hoy va, sí. ¿Quién más? ¿Quién más estaba ahí? Estaba Julieta Venegas, Claro, porque... estaba Laura Pausini, Bien. estaba... ¿Qué? Tremendo. Elvis Crespo. Qué bien. La creme de la Bueno, creme. pero también estaba, o sea, ahí también conocí a Fito. Miguel Bosé. Miguel Bosé, fuimos a, bueno, no sé si Sí. en esa, pero había una cena en honor a él. Ah, bien. Siempre hay un artista del año, digamos, ahí, ¿no? Bien. Pero conocí a Fito Páez, que no lo conocía en persona, y a Andrés Calamaro, que son dos Dos referentes. importantísimos. Andrés para mí uno de los mejores Ujú. cantautores también de Latinoamérica, me encanta. Y estaban cómo ahí compone. en Las Vegas. Claro, y vinieron a saludarme. Claro, con con el cuarteto. Está bien, pero alfombra roja, ¿no? Alfombra verde. porque- Alfombra verde. Sí, Ah. sí, en ese momento. Después Ah, cambió a Carolina- roja. creo. Carolina Cose la pintó de verde. Era Y que roja. auspiciaba una Sí, cerveza, creo. Sí, claro. ¿Y llegaron en limusina también? Llegamos en limusina una vez. Esa vez que ganamos llegamos en limusina. Ajá. Una truchada. ¿Y la otra llegaron en bus? No. Última chance. Ah, en un carrito. En un carrito. Ah, era para que lo cuente vos. En el carrito. Nos perdimos para llegar porque estábamos en un hotel y donde Sí. era la zona de premios, no sabíamos nada. Sí. Y estaba uno que cortaba el pasto ahí en el hotel. Y, yo lo llevo. Entonces caímos.
Por eso digo, estaba la limusina de Laura Pausini, se bajaba, el carrito del cuarteto con los 4 arriba, Genial. bajando a la uruguaya Sí. y atrás el Biscrespo, ¿no? Uruguay nomás. Uruguay nomás. Ahora, trascendieron fronteras como nunca lo imaginaron, ¿no? Como nunca lo imaginamos. Ajá. Y te digo aparte, cada vez más, ¿no? Porque también es otra cosa rara de estar contando, es que cada año que ha pasado Ujú. es como el año que más disfrutamos también, ¿no? ¿Tiene que ver Spotify? ¿Tiene que ver las redes sociales? ¿Qué tiene que ver? Y debe haber un montón de parámetros Ajá. para que dé un resultado de esa ecuación hablando de matemáticas. ¿Estás, ¿Cómo arrancamos? estás todo el tiempo mirando cuántas visualizaciones No. tiene cada canción? No, Porque eso no. antes el artista llamaba al sello discográfico y decía, che, ¿cuántos discos vamos vendiendo? ¿No llegamos al disco de oro todavía? No. Cada tanto sí, pero no es algo que me quite el sueño, ¿viste? Ajá. Son números muy importantes, ¿viste? Yo hablaba el otro día con un colega tuyo de español que no nos tenía mucho, ¿viste? Empezamos a hablar y me hablaba, entró a ver el cuarteto. Y me dice, ustedes tienen en Spotify más reproducciones que la población de Uruguay por mes. Sí. Y le digo, sí. Me dice, pues, como que no le daba el número de 4,5 millones de reproducciones mensuales por Spotify, que es un número alto, digamos. Sí, ¿no? claro. Sí, sí. Es la manera en que hoy el artista recibe sus ingresos. Bueno, Acá. cambió mucho la relación. Ujú. Cuando nosotros, por decirte algo, los discos de los 90, sobre todo los exitosos, que sabes un poco lo que se ganaba, capaz que el disco representaba un porcentaje parejo con las ventas de shows, o un 60-40, por decirlo, de shows contra el disco. Y hoy ya es un 90 y pico de los shows contra un 10% de los discos, digamos, ¿no? En el caso nuestro, por lo menos. También ha pasado que con el cuarteto hemos resistido, por decirte algo, todas las transformaciones de los formatos, ¿no? Claro. Como decís, tuviste el vinilo del cuarteto de Alberto Wolf, que también Claro. estaba en cassette. Exacto, claro. Sacamos Canción del Corazón solo en cassette. Lo tengo. Bueno. Al cielo no. Al cielo Era no. ¿Por qué? Porque ese cassette es del año 91, Sí. el mismo año que arrancó Malos Pensamientos. Mirá que bien. Mirá que Y me bien. acuerdo de que una de las canciones más reiteradas de ese año en el programa era Al cielo no, Mabel Putón del Barrio. No, el No, Putón del ese Barrio estaba era en Navidad en las Trincheras. ahí está, Estaba Navidad. también- Pero Mabel era... Claro. Y ahí el tema que teníamos con la radio es que el cassette Sí. era difícil De pasar. de pasar, ¿viste? Claro. Primero de invocarla al principio de la canción. Sí, claro. Y segundo la calidad sonora que tenía, ¿viste? Bueno, este programa también trascendió, más allá de las generaciones, todos los inventos tecnológicos. Claro. Claro, empezamos con cassette y hoy, Bueno, renegar de los ambientes de los avances tecnológicos, ¿no? claro, por eso. No, por eso. Vino el CD después, que bueno, agarramos una buena etapa del CD, nosotros con Sí. Navidad en las Trincheras, Sí, fue uno de los primeros CDs. un golazo, ¿no? Y sí, Ujú. fue... Ahí está lo de Artigas se emborrachó. No, ese No. fue después. Fue Ajá, Tren ¿en Bala. Barranca Abajo? En Barranca No. Abajo no, fue en Tren Bala, que fue el Ah, bien. 96. ¿Con el paso del tiempo fue un error hacerlo de Artigas se emborrachó? No, ¿No? hoy no lo haría. Claro. Hoy no lo haría, no. Me parece que tenía mucho que ver con el contexto. de Hoy lo que era sería el Artigas se cuarteto. drogó. No, tampoco me movilizaría para hacer Claro. una canción al respecto. A ver, estaba buscando ahí pegar una patada, ¿no? Era lo que... ¿Sabes que no tanto? Pero no desde la agresividad, No. sino desde el humor. Sí. Antes Sí. la clave del cuarteto era más humorística. Sí, más de ironía. que filosófica. Hoy es más filosófica o psicológica. Sí, capaz que en aquel momento también estaba como media enmascarada, ¿no? Sí. Porque vos viste que atrás de todas esas canciones de aquel momento hay una lectura posterior, ¿no? Ujú. Siempre la pensaba en ese aspecto también, no solamente como que se contó el chiste y se evaporó, digamos, ¿no? Pero quedó una marca. Bueno, la canción de Artigas, el revuelo que causó. No, el tenía Ministerio de que ver. Educación y Cultura Sí. la prohibió, ¿no? En su La momento. quiso prohibir. La sí, quiso prohibir, una locura. sí. Ujú. Pero sin vencidos ni vencedores. Amén. Como diría el general. Amén. Vamos a la pausa. Luego de la pausa, seguimos con Roberto Musso, hablando del Cuarteto de Nos, que el 6 de diciembre va a estar en el Antel Arena. Sí, ¿Entradas agotadas? están agotadas hace unas cuantas semanas. Ajá.
Por eso que no quiero entusiasmar mucho a la gente, pero bueno, Ok, no hay. pausa. ¿Te gusta escucharte, Roberto Musso? ¿Te gusta? En ¿Y las te divertís? me divierto, porque ¿viste? Me río. Pero en las Sí. entrevistas, ¿eh? No, la música. Claro, pero no me gusta escucharme en mi casa, por ejemplo. Claro. Viste que nunca escuchar que un vecino escuche que está Roberto escuchando el cuarteto Sí. en su casa, no. Este no pasa. tipo tiene un ego, Me- se pasa escuchando el cuarteto. ¿Ves? Estás pensando Claro, eso. claro, No, horrible. Pasa también que a veces tenemos tantas horas de trabajo en una canción. Ya te Sí. digo, lo que hablamos de la composición, Sí. de los demos, después de grabarla, después de tocarla todo el tiempo, lo menos que quiero es escucharme la voz ahí, la verdad. Pero me encantan las entrevistas, las notas, escucharlo, alguien está escuchando en un auto, me saca una sonrisa, la verdad. Claro. Pero igual tenés que hacer En un auto de otra persona, ¿no? No, pero también a eso iba, ¿no? Tenés que hacer digamos, un estudio. Ir en el auto con las ventanas abiertas, escuchando el cuarteto, parar en un semáforo en rojo y mirar a la gente. Pero ¿sabes qué me pasó? Muchas veces, Sí. no pocas, que Sí. estoy parado en un semáforo, Sí. se baja la ventanilla del auto que está parado Y están frente mío. escuchando el cuarteto. Mirá que estoy escuchando y pone tal Roberto, no sé cuánto escuchas. Muchas veces me pasa. Voy a contar algo que nunca conté antes. Upa. En las vacaciones, cuando pasamos lo mejor del año, es grabado. Y hay veces que yo también viví una situación similar. Cuando siento que están escuchando el programa, acerco, toco bocina, bajo la ventana. No, la gente no puede creer. No puedo- Claro. Es divertido. Tal cual, es muy Solo divertido. en Uruguay podés Solo en hacer- Uruguay. Solo en Uruguay Solo en podés Uruguay. hacer eso. Sí. Ajá. Me ha pasado, bueno, ahora también nos reconoce gente en, te diría, en muchísimas ciudades, ¿no? Sí. De Latinoamérica. Ajá. No tanto como acá, pero ¿Hicieron sí. un ferro en Buenos Aires de cuánta gente también? 20.000. Claro, una hace locura. ahora, sí. Mm. Sí, en Argentina sí, mucho más, ¿no? Mm. Pero, por ejemplo, ahora vamos, por decirte algo, Cuenca, Ecuador, y te reconoce la gente por la calle. Ujú. También el cuarteto nos ha dado algo maravilloso, que es también haber podido conocer Latinoamérica desde otro punto de vista que quizás de otra forma no hubiéramos conocido nunca, ¿viste? Ujú. Sobre todo entrando por la gente o por el periodismo, ¿viste? Lugares que, como te digo, Cuenca, Arequipa, Tlaxcala, Ciudad Juárez. Capaz que como turista, ni siquiera como un trabajo que te lleve por ahí, es muy, muy difícil, ¿no? Entonces yo siempre digo eso, como que también a mí en particular me ayudó a cambiar un montón la visión de Latinoamérica desde Uruguay, por decirte algo, ¿no? Ujú. Que a veces somos un país que miramos capaz que, o mirábamos un poco más de frente a Europa y de espalda a Latinoamérica, y la gente maravillosa que hay en todos los lugares, ¿no? Es increíble. ¿Qué te dolió más? ¿Que en el cuarteto abandone Ricky Musso o abandone Santiago Tabela? Los dos fueron momentos muy dolorosos. Ricky tiene dos pluses, Sí. que fue el primero y que es mi hermano. Claro. Entonces fue complicado, era la primera. ¿Hubo días en que no se hablaron? Hubo días en que no nos hablamos. No sé si no hablamos, como que insistí. Viste, estamos hablando ya hace 2009, 15 años, ¿no? Ujú. Casi 15 años. O sea, fíjate lo que es. Hoy hablamos que los Beatles duraron 8. Sí. Siempre decíamos, lo raro era que también habíamos estado tanto tiempo juntos a veces, ¿no? Ujú. Y fue un momento muy particular en eso que tenía el cuarteto de ese año, que estaban cambiando muchísimos parámetros de todos ir dejando nuestras otras profesiones para dedicarnos de lleno a la música. Claro. No a la música, al cuarteto, que todavía viste que a veces mucho acá voy a la música, pero bueno, también doy clase o tengo varios kiosquitos o todo. No, esto era la vivir banda. del cuarteto de la banda, ¿no? Ujú. Muchos viajes que empezaron a venir, sin el retorno económico que capaz que te daba estar tocando acá. Era una inversión. Ujú. Y nada, sí, fue la verdad que el primer show que me acuerdo de haber tocado acá en la trastienda sin Ricky fue complicado. ¿Te fue a ver Ricky? En ese No, caso? no, ahí no. Ahí fue, recién habían estado. Hubiese bueno, sido doloroso para los dos. sí. Sí, porque aparte, fíjate Desde vos, afuera es la y primera vez desde en mi adentro. vida Sí. Sin tu sin hermano. Ricky ahí. Ah, sin tu hermano, no, Sí, más, sí. más allá de Ricky. Sin tu hermano. Obvio. Claro. Algo que siempre nos unía muchísimo. Hermano menor, además. Hermano ¿no? menor aparte. Claro. Sí, fue complicado. Te digo más. ¿Lo quisiste convencer que no abandone? Sí. ¿Y él tenía tomada la decisión?
Sí, tenía tomada la decisión. Y con el tiempo no dijo, "Ah, me hubiera gustado". Creo que no. Bueno, mirá, en realidad, te digo, lo hablé con él, lo hablamos juntos, ¿no? Como Sí. compañeros de trabajo, Sí. como compañeros de banda y como hermanos, ¿no? Sí. Como familiar también, ¿no? Ujú. Que capaz que cambia un poco el enfoque de la ¿Y de la charla. qué dice hoy de toda esta locura que está viviendo el Cuarteto de Nos? Todo bien, yo qué sé, cuando sale una canción que... ¿Pero hablan de música o de la banda o no se habla más del tema? Poquito. Es un tema tabú. Poquito. ¿Puede ser un tema tabú entre hermanos? Tabú del todo, no sé, pero bueno, un poquito sí puede ser. Ujú. Pero te volví a ese recital, a ese momento que se fue Ricky, que yo a veces digo, si no hubiera sido el momento que estaban presentando Bipolar, que era el disco, yo no sé si el cuarteto seguía. Por eso te digo, ¿Por qué razón? Y porque fue un golpe muy fuerte. Sí. En ese momento nunca se planteó la dejada de existencia del cuarteto, digamos, Ujú. ¿no? Porque había salido recién un disco que era con Warner de Argentina, que se había puesto mucho dinero, ¿viste? Había un montón de cuestiones como para presentarlo. Pero capaz que si la decisión de Ricky era en otro momento que no había un disco nuevo, o no estábamos tocando tanto, Sí. ahí no sé. Te digo, me queda como una incertidumbre, no te digo que lo pensé, Claro. te lo estoy diciendo Hubiera ahora, pensando en alto sido, ahora. claro, Digamos. hubiera sido un quiebre emocional y laboral demasiado fuerte si no tenían a la venta, digámoslo de alguna manera, algo tan bueno como Bipolar. Claro, sí, tan bueno que íbamos a ver después y también tanta inversión de tiempo, de lo que estamos trabajando, lo que era el desarrollo de la banda en el exterior. Entonces, ¿Te lo dijo a vos primero antes que a la banda? Creo que sí. Creo que ya no me acuerdo mucho, Ujú. pero puede ser que sí. ¿Vivían tus viejos? No. Ujú. No, mi mamá sí, pero ya estaba con, Estaba el con tema del Alzheimer. Alzheimer, sí. Ujú. Sí. Y me preguntabas, de Santi Tabela fue más reciente. Sí. Ya hace 2 años igual. Ya, pero fue como distinto, porque también la salida de Ricky fue como muy intempestivo, por decirte algo, fue de un día para el otro, o algo así fue. Pero qué Fue locura. bueno, ¿no? Fue. Pará, Ricky, bueno, ¿quién sos? está bien, Sí. cada uno es como es. Claro. Y con Santita Vela, que seguíamos tocando mucho con Santi en el bajo, Sí. él nos avisó con anticipación, digamos, Ajá. 1 año y medio antes de... Ya Sí, no, por eso digo, fue una salida, más procesada. él nos dio sus razones, viste, de lo que Ajá. eran totalmente entendibles, Ujú. y como que fuimos haciendo una transición más ordenada, por decirte algo, ¿no? Claro, incorporaste ya a todos los músicos que iban a formar parte. Bueno, cuando salió estando Ricky... con Santiago Tabela. Sí, ya estaban tocando Santi Marrero en el teclado y sí. Topo Antuña en la guitarra. Ujú. Cuando salió Ricky, entraron Sí. ellos dos, digamos, ¿no? Ajá. Y antes de que subiéramos lo de Santi Tabela, ingresó Luis Anchelero, Lucho, como guitarrista invitado, Ujú. pero también ya cuando nos enteramos de que Santi estaba con la decisión de irse, Santi Marrero, viste que los músicos jóvenes ahora son multiinstrumentistas, se tocan todo, ¿no? Es increíble. Impresionante. Sí. Son productores, son... Todo, te hacen todo. Y bueno, ahí fue una etapa de transición donde pasó a tocar el bajo Santi. Y bueno, cuando fue el comunicado oficial, ya la estructura, ¿cómo decirte?, estrictamente artística de la banda no sufrió tanto, por decirte algo, ¿no? Ujú. Sí, la parte emocional, ¿no? En este año hicieron, ¿cuántos shows? ¿Como 35 shows? No, mucho más. ¿Mucho más? Sí, Ajá, deben ser como 60. ajá. A lo largo de toda Latinoamérica. Sí. ¿Y se van a España? Bueno, hacemos el Movistar Arena Ujú. de Madrid, que también son... Yo te decía, este año fue ese año de hitos que vienen siendo cada año, pero está esos shows grandes que hablábamos, viste, de México, de Ciudad de México, de Ferro, de el Movistar de Santiago de Chile, y el año que viene se viene de vuelta, ¿no? Sobre todo ese Movistar de Madrid, hacemos el Movistar Arena de Bogotá, y con el segundo año de la presentación de Puertas, digamos. Puertas es el nuevo disco del Cuarteto de Nos, Sí, esta canción que estamos escuchando ahora. que solo tiene 8 temas. Pero son otros tiempos. Son sí. tiempos de temas pocos que a lo largo de un año van saliendo, ¿no? Hemos como probado distintas fórmulas. El disco ya largo,
no tiene mucho sentido. Viste, a veces antes la banda de rock, sobre todo, que te encerrabas un año a grabar, Sí. hacer ese disco de 12, 14 temas y entrar a girar después y parar de vuelta para grabar, ya eso no corre más. Sobre todo cuando, como te decía, ¿no? Que uno está todo el tiempo en gira, ¿no? Y el número de canciones también lo decidimos hacer un poco más reducido, no quiere decir que los últimos 3 discos son de 8 temas, porque también nos gusta tocar todos los temas en vivo. ¿Viste? No somos de hacer discos con que tengan una canción, por decirte algo, de relleno o que Sí. alargue el disco en sí misma. Eso te sube el estándar, yo creo, y también hace que las podamos estrenar todas, ¿no? Entonces la idea era sacar discos cada menos tiempo, más cortos, un poco así. Roberto Musso, tenemos a alguien en la línea. Hola. Hola, ¿quién sos? Hola, Hola, ¿quién sos? Emily me llamo. Emily, ¿cómo te va? Bien, ¿Cuántos años tenés, Emily? ¿Qué edad tenés, Emily? 12, 12 años. ¿Y de dónde estás? estoy. ¿En dónde? Estoy en mi casa con mi madre. ¿En tu casa con tu Estoy madre? en 33. En 33. ¿Escribiste vos o tu familia un mensaje hoy al programa? Sí, ¿Qué decía ese mensaje? que era súper fan del cuarteto y que me iba a dar un infarto si me llamaban. Bueno, espero que Que no tenga esté infartando. cobertura médica en este momento. Gente joven ahí. Sí, claro. Emily, ¿tenés entradas para el show? Sí, tengo entradas para el 6. ¡Qué genial! ¿Querés hablar con Roberto? Ay, sí, ¿Cómo estás, Emily? ¿Todo bien? bien. ¿Cómo andás? Bueno, qué lindo el mensaje que mandaron y se vienen directamente, ¿están en 33 ahora? Sí, O sea que se vienen para el fin de semana del show, para acá. sí. Qué hermoso. Y bueno, y en familia, aparte, a disfrutarlo, ¿no? ¡Qué genial!, ¿no? ¿Cómo Genial. chicos de adolescentes, preadolescentes, tienen la oportunidad de también convencer a los padres? Está en 33 y se vienen al show, ¿no? Es una cosa maravillosa. Emily, ¿cuál es la canción que más te gusta del cuarteto? Me remataste, me encantan todas. Creo que mi favorita es Plan. Flan, mirá qué bien. Bueno, Muy bien. vamos a tener que ensayarla para el 6 porque no No está estaba ensayada para dentro- ahora, pero bueno. No estaba dentro del set Vamos a list. hacer. Está buena. Flan era la canción que estábamos aparte empezando el show antes de De puertas. las viejas también me gusta, tipo, Buen Día Benito, Bien. que fui el año pasado y que la cantaron al final. Con la gorra. ¡Qué genial! Me Sí, gusta. sí. Ahora Emily entró en confianza y está Sí. hablando mucho mejor. Sí. Porque bajaron la radio. Emily, ¿y vos te acordás cuándo te empezó a gustar el cuarteto? Fue desde muy chica, porque mi madre siempre fue muy obsesionada. Entonces mi madre me ponía canciones todos los días del cuarteto. Emily, pará, ¿y nos viste alguna vez ya en vivo? ¿Alguna vez? ¿En show? Sí, el año pasado fuimos. Ah, lo de. Que tenés razón, lo que me Claro. decías del flan. Ujú. Ok. Tenés que ir al médico. Te- Sí. Aparte, justo mencionaste 2 canciones que no van a estar, capaz. Así que Claro. vamos a tener que ensayarla. Bueno, Está pues bien. ya las viste, ¿no? Hay renovación. Emily, y contanos qué es lo que más te divierte del cuarteto. ¿O qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que más me gusta del cuarteto, bueno, me gusta todo. Me encanta, tipo, la libertad que tienen, que escriben un montón de canciones sobre muchas críticas sociales. Y es todo Muy buena respuesta. Me esa. copa que una piba de 12 años te hable de esa manera. Sí. Muy bien. Ay, mi madre acá está bailando, parece que se va a morir. Bueno, así que tienen entradas para el 6 de diciembre. ¿Con quién vas a venir? ¿Con mamá o con alguien más? Sí, con mi madre y con mi hermano. Wow, bien. ¿Y tu hermano qué edad tiene? Mi hermano tiene 9. Mirá. ¿Y le copa también el cuarteto? Hey, Emily, ¿estás ahí? Sí,
Ah, ¿le copa también el cuarteto a tu hermano? Sí, te cojo a tu hermano. Ay, sí, mi hermano sí es muy fan también. Bien. Che, Emily, pará, ¿viste que van muchos chicos con el cosplay, como se dice ahora, de los personajes de la banda? ¿Los viste? Sí. ¿Viste que se van vestidos con el disfraz? O Sí. el cosplay Sí, como como- de Chris, ¿qué se llama? Chris es la personaje del cinturón gris. Sí. ¿Viste cómo sabes? Es una erudita del cuarteto. La cantidad de Chris que hay, viste lo que es en cualquier lugar que vamos, ¿eh? Viste, ahora en el show de México eran cientos de chicos con... Compramos la gorra en Montevideo allá cuando fuimos el año pasado. Bien. ¿La oficial? ¿La gorra? Sí, la oficial, la obvio. oficial. Bien, bueno. Obvio, obvio. Claro. Ahí está. A ver, cantá, Emily. No tuve problema para elegir el calzado, un zapato amarillo y el otro colorado. Puse un tal con mi cara, teñí mi pelo de azul, me hice un tatuaje en la lengua con un sol y un hilo. Muy bien. Muy bien. Mejor que yo, ¿eh? Estás ahí. Muy bien. Bueno, así que se vienen desde 33 a Montevideo con todo el esfuerzo que eso significa, Sí, ¿no? Sí. Un esfuerzo de traslado, un esfuerzo de quedarse acá en Montevideo esa noche, me parece valiosísimo, ¿no? 3, aparte la mamá con los hijos, me parece... Pero buen plan, ¿eh? Ah, Buen plan, divino plan. escuchá, Emily, ¿Qué? préstame atención. Yo sé que la banda tiene, aparte del show, una parte que tiene que ver con un meet and greet, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? Y yo sé que eso, digamos, ¿ya está agotado eso? Robert. Sí. Mm. Ok. Pero bueno, Pero bueno, siempre hay excepciones. Atención, tendrías que nombrar en menos de Atención. 10 segundos 5 canciones del Cuarteto de Nos y comenzamos ya. Título de canciones. Buen día, Winito. Flan, Frankenstein como, mírenme, al cielo no. ¡Feliz ¡Correcto! Aparte de varios discos. Muy bien. Muy bien, Emily. muy bien. Emily, yo no te voy a hacer la invitación. Te la va a hacer Robert. Emily, te esperamos en la meet and greet delante de la arena. Te esperan en el meet and greet delante de la arena. Vas a conocer a la banda, Emily. Me muero. Aparte hablábamos acá con Petty que es un momento muy lindo porque, como te digo, no solamente ir y sacarse la foto, que a veces uno lo hace un poco más frío, pero hemos como humanizado ese momento e intentamos, viste, charlar con la gente un poquito, aunque sea 5 minutos, viste, un poco también de esta experiencia de ustedes, por ejemplo, que se vienen de otro lugar lejos y todo para ver el cuarteto, es divino, ¿no? Así que bueno, vamos a tener el tiempo de un ratito para charlar y sacar una foto por ahí. Te amo. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Emily, te mandamos un beso. Después la producción se comunica con vos. Si hay que pagar algo, lo pagamos nosotros. Bueno, Sí, arreglamos escucha. con la productora. Yo sí, o sea, Ok. yo sé cómo son. Vos sabés que Sí. lo que también te llama pita la atención ahora es 33, ¿no? Que Sí. son ¿cuántos kilómetros? 200 y pico. No sé cuánto, Bueno, sí, pero sí. 200 y largo. Claro. Cuando estamos en México, Colombia, países grandes, que Sí. escuchás que la familia se tomó un avión para irse, no sé, desde Monterrey a Ciudad de México para verte a pasar el fin de semana, que se vinieron en un auto de un pueblo en las montañas, porque los chiquilines se vienen con todo, con el papá manejando 14 horas, ¿viste? Nada. Ahí sí se te pianta un lagrimón, digamos, ¿no? Esas historias personales de cada uno. Qué genial, ¿eh? Sí. 290 kilómetros, 4 horas. Bueno, buen esfuerzo.
Vamos a tratar de afinar lo más que se pueda. Bueno, y un gran premio, Sí, la verdad que sí. esas cosas que también nacen de manera imprevista. Vos sabés que el Meet and Greet aparte tiene algo que no... Capaz que los más noventeros, que en aquel momento, o que fuimos creciendo sin tanto Sí. contacto, te debe pasar también a vos con la audiencia, ¿no? Vos capaz que conocés un poco esos perfiles, Sí. esa masa que tenés por ahí, que la ves, pero cuando empezás a hablar en las historias personales de cada uno, Ujú. que a vos te pasa también en el programa, Sí, claro. que ahí entras como a entender mucho más psicológicamente y sociológicamente el porqué, ¿viste? Ujú. Y es muy fuerte, porque yo a veces digo, también llega, hasta es un input para la creatividad y para hacer canciones lo que te cuentan la gente. Sin ¿no? dudas. Sin duda. Sí, sí. Totalmente. Sí, lo que más se repite es, me acompañás de hace más de 30 años todas las tardes. Parte de mi familia. ¿Qué te parece? Claro. ¿Qué te parece? Están ahí. Y bueno, Y la música sí es lo mismo. a nosotros muchas veces me salvaste, Ujú. ¿viste? Me salvaste la vida. ¿Por qué? No, se repite eso como Sí. muchas... que te Pero dicen, recordás, sí, bueno, sí. recordás que Vos me alguien sacó te ha una- dicho, gracias a tu música o a determinada canción, me salvaste la vida. Todos los días. Todos los meet and greet. Y te digo que son muchos, ¿eh? Por eso Ujú. te digo, que viene alguien y te dice, tal canción me sacó una depresión, estaba en un momento recontra jorobado de mi vida y me tatué la letra de una canción acá. Se la presenté a un amigo que estaba pasando un mal momento, el amigo está ahora afuera acá, no vino. Es tremendo. Mirá que es muy, muy fuerte, ¿no? Y chicos jóvenes muchas veces que te dicen Ujú. eso. Genera una gran responsabilidad, Sí. un orgullo, pero una No, gran dijiste la responsabilidad. palabra. es eso. Claro, una gran responsabilidad. La responsabilidad, que es una palabra que hablábamos que ese filtro capaz que uno no tenía tanto antes. Sí, claro. Y bueno, ahora se pone, ¿viste? Porque sabes que la amplificación de una letra que capaz que antes pensaba que podía ser como escuchada por menos gente, ahora tiene una Sí, amplificación mucho claro. más grande. Y como decís, la responsabilidad también de ser alguien mayor de la gente que lo está escuchando, Ujú. ¿no? En el fondo. Sí. Y todo termina en ser un buen padre de familia, ¿no? Un pater familia. Y bueno, como- claro. esperemos que sí. No. Gracias, Roberto, Gracias por a vos, venir. por favor. ¿Sabés cómo termina esta entrevista? No. Con 2 secciones lúdicas. Y vos Ah. que sos muy bueno utilizando palabras, vamos a ver si sos bueno en una Malos palabra. Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. Palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Vamos a jugar a una palabra, te tiro palabras o nombres o historias o lo que sea y vos me tenés que devolver con una sola palabra, ¿eh? Bien. Una sola, ¿eh? Buah, qué difícil. No es fácil, claro, es más fácil hacer una letra de canción. Es más fácil hacer Claro. adivinar el número ahí temprano. Ok, vamos con la primera. El Elvio Fernández. Una palabra. Infancia. Los Beatles. Inspiración. La ingeniería en sistemas. Pasión. Las matemáticas. Pasiones. Pasión. El Cuarteto de Nos. Vida. Raro. Puerta. Otra Navidad en las trincheras. Éxito. Yendo a la casa de Damián. Surrealismo. El Espejo. Yo. Ricky Musso. Amor. Santiago Tabela. Amor. Alvin Pintos. Amor también. No puedo meter- Tu señora. Amor. ¿Sabes? ¿Me puedo repetir tanto? Pará. Bueno. Vas a tener un quilombo. No, bueno. La estás poniendo al nivel de Alvin y de Tabela. En otra Y dimensión, Peti, en otra dimensión. Está bien, pero vos sabés que la mujer dice... Me Ok. estás poniendo... Voy de nuevo. Eh. Tu señora, Laura.
Compañía, enamoramiento. Ya me lo hiciste gastar en lo anterior. Para. Todo. Laura, tu señora. Todo. Tengo que volver a casa ahora, aparte. Tu papá. Referente. Tu mamá. Divina. Tu hija Fede. No, yo me hiciste decir todo con Laura. Vida. Amor, vida, todo. Todo. Roberto Muso. Presente. Muy bueno. Muy bien. Vamos con el sí, no, paso. Vas a tener que responder solo sí, Ok. no o paso. Llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Vamos con preguntas, sí, no y paso. Paso solo en 2 oportunidades. Sí, tenía un límite, ¿no? Claro, todo tiene un límite en la Ok. vida. ¿Cuántas Por son? favor. Vas a ver, va manejando. 473. No, son pocas. Solo 2 pasos. Vamos. ¿Te sentís un tipo raro todavía? Sí, ¿Desafinaste en algún show? sí. ¿Te pesa hacer la cara del cuarteto? No, ¿Alguna vez quisiste dejar todo? no, ¿Tenés enemigos artísticos? no. ¿Te da vergüenza algún tema de la vieja época del cuarteto? No, ¿Hubo épocas que no soportaste la interna del cuarteto? no. ¿Extrañás a Ricky en la banda? Sí, ¿Te dolió su salida? sí, ¿Alguna vez se pelearon por una canción? sí. ¿Se rompió el vínculo con Santiago Tabela por irse del cuarteto? No, ¿Sentís que ahora son más banda que antes? no, ¿Te da miedo que se termine algún día el cuarteto? no, ¿Hubo temas que grabaste sin estar convencido? no, ¿En el grupo sos el que tiene la última palabra? no. ¿La corrección política limita al artista? Sí. ¿Alguna vez Fede, tu hija, te pidió que no cantaras más, por favor, papá? No llora la nena, no llora. No. Ok, Ni un vámonos. paso, dice, ni un paso. ¡Vámonos! ¡Vamos! Gracias, Robert. Gracias a vos. La pasamos Gracias. genial, ¿eh? Divino. El Cuarteto de Nos, ya no hay más entradas. No. 6 de diciembre en el Antel Arena. ¿Y después? ¿O antes? Después nos tomamos unas merecidas vacaciones. No, Después bueno, ya pero- arrancamos de vuelta en. No, pero antes, o sea, el próximo show, ¿dónde es? Es el Ante la Arena. Ah, el próximo es en estamos diciembre, ya perfecto. Sí. No, porque si hay gente que te puede ir a ver a España. Hay No. gente que nos está escuchando en España. Bueno, eso se va en marzo. Por eso digo, ya arrancamos de vuelta a fin de enero en Chile. Ok. Y después ya arrancamos todo el año. Ok, vuelve de nuevo, entonces en marzo. Bueno, sí. Nos vamos, chau, hasta mañana. Chao.